Sean todos bienvenidos. Hoy 18 de febrero del año 2021, en nombre de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, de la IPS Universitaria, les habla Domingo Caraballo Gracia. Soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordinador de los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca de la IPS Universitaria. Desde hace varios años, un grupo de profesionales de la salud nos decidimos reunirnos el tercer jueves de cada mes, inicialmente realizando conferencias presenciales en una institución de la cual estamos muy agradecidos, la Clínica Las Américas, institución que nos facilitó un espacio durante varios años. Esta es una actividad que llevamos más de 10 años haciéndola, y la Clínica Las Américas en ese periodo de tiempo nos facilitó su espacio, muy gentilmente, lo cual estaremos siempre agradecidos. Desde el año pasado, a raíz de la pandemia del coronavirus, tuvimos que cambiar la modalidad de la parte presencial a la parte de las teleconferencias. Esto al inicio trajo algunos contratiempos en algunas personas por la falta de familiaridad con el uso de las teleconferencias, pero poco a poco nos hemos ido familiarizando con este tipo de actividades a través de estas teleconferencias, y cada día la asistencia de las personas que nos acompañan haciendo mayor. Todos nosotros desde hace varios meses, del año pasado, ya llevamos un año en esto, hemos estado viendo noticias, radio, televisión, prensa, internet, sobre el coronavirus, que ha causado muchos problemas de salud, económicos también, en todo el mundo, incluyendo muchas limitaciones en las personas que han podido salir victoriosos de esta enfermedad, después de estar tantas semanas, días, semanas, incluso hay algunos que llevan meses, hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. A pesar de toda esa serie de la persona cuando sale, la persona puede salir, ser dada de alta, pero tiene muchas limitaciones. Pueden imaginarse un cuerpo en estado de inmovilización por mucho tiempo, todas las funciones orgánicas se comienzan a deteriorar. Por esta razón, nosotros hemos decidido el día de hoy tener la dicha de invitar a una persona que es un experto en esta área, que es el doctor Sergio Daniel Ortiz Rangel, para que nos regale una charla sobre estrategia de rehabilitación del paciente post-COVID-19. Para los que no lo conocen, el doctor Sergio Ortiz Rangel es un médico especialista en medicina física y rehabilitación, médico especialista en seguridad y salud laboral, es coordinador médico del Centro Sentir del Sur de Medellín, es docente investigador de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín. Les comento a todos que estas actividades están siendo grabadas. La grabación de estas actividades, la universidad viene, las edita con el logotipo de la universidad, y eso en un periodo de tiempo más o menos 2-3 semanas, demora la edición de eso, y serán montadas en la plataforma de la Universidad de Antioquia, en una plataforma que se llama Aulas Abiertas de la Universidad de Antioquia, en donde todos tendrán acceso libre a estas conferencias, a estas teleconferencias y otras más. De todas maneras, una vez salga esto, también nos podremos reenviarlas por correo o también por WhatsApp a las personas que tenemos contacto con ellos. Y ustedes también la podrán compartir. Entonces, para que se estén tranquilos, estas conferencias van a ser grabadas. La modalidad de las teleconferencias, que en este caso el doctor Sergio va a dictar la charla, y lo dejamos que la dicte tranquilamente. Ustedes pueden ir haciendo sus anotaciones, sus preguntas a través del chat, las inquietudes que tengan, y cuando el doctor Sergio termine, entonces le transmitiremos a él las preguntas que tengan para hacerla de esa modalidad y no interrumpirlo a él en sus charlas. De todas maneras, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias de antemano al doctor Sergio por regalarnos esta charla, y vamos a inicio, doctor. Muy buenas noches a todos, Domingo y el grupo que coordinas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un placer para mí estar presente en esta reunión y poder compartir con ustedes la rehabilitación de una enfermedad nueva que nos plantea muchos retos en rehabilitación y en la cual todavía no tenemos mucha evidencia científica ni estudios. Por lo cual pienso que la experiencia compartida de todos nosotros es una herramienta fundamental para que podamos ir construyendo el conocimiento alrededor de esta enfermedad. Esta es una oportunidad de compartir lo que he podido aprender pues de mis pacientes, lo que he estudiado de otras conferencias y cursos que he asistido, y la idea es brindarles una visión muy integral del ejercicio en la rehabilitación del paciente post-COVID.
Vamos a compartir pantalla y vamos entonces a empezar a desarrollar la conferencia. Mm, Quiero primero delimitar el campo de la conferencia, el tema de la conferencia. Sabemos que la rehabilitación en el COVID, como la rehabilitación cardíaca en general, conserva las fases que conocemos clásicamente de la rehabilitación cardíaca. La fase 1, que será la fase que empieza desde el paciente está hospitalizado, ya sea en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de cuidado especial o en cama. La fase 2, que es la envoltura temprana, en la cual el paciente se empieza a condicionar, eh, eh, logrando la capacidad funcional que tenía previamente en lo posible. Generalmente se hace ambulatoria y en gimnasios de rehabilitación cardíaca. Y la fase 3, que es la fase ambulatoria tardía de mantenimiento, cuando ya logramos la capacidad funcional que queríamos y la estabilidad de ese paciente. En esta conferencia yo voy a referir sobre todo al desarrollo de la fase 2, no de la fase 1 hospitalaria, en la cual suponemos que el paciente ya no tiene una infección activa, está estable hemodinámicamente y puede ingresar a un programa ambulatorio de este tipo, sin presentar alteraciones cognitivas o motrices severas que le impidan hacer actividad física eh, dirigida en un grupo. Dividí esta conferencia en estos puntos. La primera parte, inmunología del ejercicio, es importante entender cómo la actividad física tiene repercusiones inmunológicas a corto, mediano y largo plazo. Y eso nos permite entender por qué prescribimos la actividad, cómo prescribimos la actividad física, sobre todo en el paciente posagudo, para evitar que eso genere complicaciones, como vamos a ver más adelante. Y también cómo podríamos, teniendo una actividad física regular, tener un sistema inmunocompetente que se ha visto por estudios que nos protege de influenza y de otros virus y que posiblemente podría proteger contra el COVID, aunque no haya estudios al respecto. Mucho de lo que estamos deduciendo de la historia natural del COVID tiene que ver con la historia natural de sus secuelas, que tienen símiles con otros síndromes, falla cardíaca, EPOC, neuropatía restrictiva, y de ahí tomamos mucha información para poder generalizar esto a esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una historia natural que debemos conocer en rehabilitación. Este es el paradigma de la CIF. Siempre debemos entender la condición de salud, la deficiencia que causan las estructuras y funciones corporales, y con base en un buen diagnóstico de esto, para esto obviamente nos ayuda el cardiólogo, el internista, el neumólogo, podemos aplicar estrategias que estimulen que este paciente se vuelva otra vez activo en sus diferentes funciones de la vida diaria y participe en su rol social. Este es el paradigma de la rehabilitación que no debemos olvidar. Obviamente debemos partir de un muy buen conocimiento de la enfermedad y de la función y de estructuras corporales. Un buen rehabilitador debe tener un conocimiento muy completo que le permita aplicar las estrategias sin ir a generar complicaciones y optimizando las estrategias de ejercicio, educación y apoyo psicosocial. Debemos conocer las complicaciones del paciente con COVID, muchas complicaciones, acá me voy a tener sobre todo en las cardiovasculares y pulmonares. Y obviamente lo que nos tiene acá reunidos, cómo vamos a prescribir ejercicio en este paciente de manera general que aplica y de manera específica cómo prescribimos la parte aeróbica, respiratoria y de fuerza. Y al final unas conclusiones en las cuales voy a separar en qué es parecido la rehabilitación o el ejercicio en el paciente post-COVID en rehabilitación cardíaca al ejercicio en el paciente no post-COVID en rehabilitación cardíaca. Este es como el esquema general y al final, pues, como lo dijo Domingo, resolveremos las preguntas. La inmunología del ejercicio es una ciencia que pues no es nueva, lleva aproximadamente unos 10 años de estudio. Este es un artículo muy interesante, este que viene aquí ahorita, que resume como lo último que se ha visto con respecto a la inmunología de ejercicio. Esto es lo básico que podemos ver en los textos de inmunología, y es que en general nosotros tenemos una inmunidad innata que es dado por los factores genéticos, por la edad. Con la edad ocurre un efecto de inmunosenescencia en el cual vamos perdiendo capacidad inmune. Barreras naturales como la piel, la fagocitosis, el sistema de complemento, la inflamación y las células asesinas naturales, natural killer. Esta inmunidad innata aparece ante cualquier antígeno o patógeno externo, sin por primera vez no se necesita un contacto previo y es la que actúa en primera instancia. Y la adquirida, que es cuando ya tenemos un contacto con este antígeno y desarrollamos de manera activa una respuesta celular y humoral. Y en general podemos resumirlo en esta gráfica. El antígeno, que en este caso es un virus, es, digamos que repartido, y las zonas antigénicas más importantes de ese virus
se expresan en la membrana celular de una célula presentadora de antígeno que se pone en contacto con un linfocito CD4, o el linfocito colaborador, y este CD4 a su vez puede estimular otros CD4 para que estimulen macrófagos y vayan al sitio de la infección contra este virus específico. Puede volverse un CD8, un linfocito T asesino, un CD8 citotóxico, o a su vez el CD4 activado puede estimular los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos contra el virus. Entonces, esto es la respuesta inmune que vemos en cualquier infección, y en el caso del COVID, pues también aplica, como vamos a ver, en las complicaciones cardiovasculares y pulmonares. Este es el artículo que les comentaba, muy interesante, que nos resume como el conocimiento y el estado actual de la inmunología del ejercicio. Hay unos cambios agudos y crónicos, unas consecuencias clínicas, unas interacciones nutricionales que últimamente se le está dando mucha importancia, y el efecto de inmunosenescencia. Sabemos cómo el ejercicio mejora la inmunidad natural y adquirida, pero durante el ejercicio intenso hay una disminución transitoria del sistema inmune. Y como consecuencia clínica, eso lo podemos ver en la llamada curva J. Recuerden que esta curva, que ha sido pues muy descrita en los textos de ejercicio y rehabilitación, vemos como la persona que digamos, hace una actividad física, o que es sedentario, digamos, tiene un sistema inmune determinado basal, que si este paciente hace un ejercicio moderado, hay una disminución del riesgo de infecciones respiratorias agudas, pero que si es un paciente ya competitivo que entrena con intensidad alta, ahora vamos a ver cómo lo definen en inmunología de intensidad alta, este paciente va a tener aumento de riesgo de infecciones respiratorias agudas. Bueno, definitivamente los individuos físicamente activos tienen una reducción del sistema inflamatorio, tienen una reducción de enfermedades crónicas. A largo plazo el ejercicio es benéfico entonces para mantener un buen sistema inmune. La tendencia actual es disminuir el ejercicio es una respuesta de estrés que genera cambios inflamatorios, liberación de cortisol, catecolaminas, y al parecer la ingesta previa de carbohidratos, perdón, posterior de ejercicio de carbohidratos disminuye esta respuesta inflamatoria, y se ha demostrado también que el ejercicio disminuye los efectos del envejecimiento sobre el sistema inmune. Entonces, aquí podemos tener un resumen de las respuestas agudas. ¿Qué pasa cuando hacemos actividad física de manera aguda? De manera moderada, considerando moderado, menos del 76% de la frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento, menos de una hora, en promedio menos de 6 meses, o vigoroso cuando hacemos más del 77% de la FCM, más de una hora, en promedio más de 6 meses. ¿Qué pasa con la respuesta inflamatoria, la inmunidad natural y adquirida? Aquí lo podemos ver separando verde el moderado y rojo el intenso. Vemos cómo la inflamación, definitivamente hay una respuesta inflamatoria, pero mucho mayor en el paciente que hace ejercicio vigoroso o máximo, con liberación de hormonas de estrés, citoquinas y activación de los neutrófilos y linfocitos circulantes en la sangre. La función de los macrófagos, de la inmunidad natural, de los granulocitos, de las células natural killer, aumenta levemente con la actividad moderada, pero se deprime grandemente con la actividad vigorosa máxima. Y la inmunidad adquirida, medida por inmunoglobulina en saliva, función de células T, respuestas de hipersensibilidad retardada, digamos que aumenta, mejora con el ejercicio moderado, pero definitivamente como respuesta a esta liberación de cascada inflamatoria, definitivamente nos va a disminuir todos estos marcadores de inmunidad. Esta sería la respuesta aguda, digamos. Y esto lo queremos ver de manera crónica, con el ejercicio. Este es el paciente que entrena de manera moderada, 40 minutos, 6 meses, digamos unas 3 o 4 veces por semana, y vemos que cada vez que hace actividad física hay una disminución que no pasa el umbral crítico de inmunocompetencia, y que con el tiempo su estado basal tiende a estar mejor, en la medida en que se entrena por lo menos un mes. Y este es el paciente que hace un entrenamiento intensivo diario de más de una hora, con una intensidad alta, vigoroso máxima, y vemos como definitivamente en cada sesión de ejercicio el umbral crítico se baja, se negativiza, hay inmunodepresión, y de manera crónica la parte basal va a disminuir también. También lo vemos en efecto de entrenamiento después de 4 semanas. Esto es importante entenderlo cuando tengamos un paciente un paciente posagudo COVID, en el cual saliendo de su estado inflamatorio, prescribamos ejercicio para no generar respuestas de inmunodepresión, jugando
con la intensidad y con la frecuencia del entrenamiento, como vamos a ver más adelante. Y obviamente esto es lo que genera estos resultados en estudios prospectivos. Este es uno de los estudios más grandes, en casi 500.000 personas, seguimiento 8 años, donde definitivamente el ejercicio de manera regular no solamente disminuye la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica y cerebrovascular, sino las otras enfermedades que están mediadas por un buen sistema inmune, como por ejemplo el cáncer, como efecto de esto que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la historia natural de la infección por COVID. Vamos a conocer o repasar un poco lo que es este virus. Es un virus de una cadena de RNA envuelto por una estructura lipídica sencilla. Y en esa membrana celular tenemos el pleómetro de glicoproteína, la proteína S, que es la que actúa como una llave que le permite entrar al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Otras estructuras como la proteína M, que es una proteína de estructura que le permite dar la curvatura al virus, mantener su curvatura. Esta esterasa dímero. Y otra proteína E que parece que es un canal iónico. Y por dentro tenemos entonces la estructura de RNA como material genético del virus. Y esto a grandes pasos es lo que pasa cuando el virus entra en una célula epitelial respiratoria, en una célula endotelial, en un miocito, que también se ha visto que puede entrar en un neumocito también, y vemos como el virus entra a la membrana celular del huésped, se envuelve por un endosoma, se libera el material genético al citoplasma de esta célula y empieza a generar unas poliproteínas que por proteólisis forman unos complejos de replicación que van generando el nuevo virus, tanto en su parte estructural de la membrana celular, como lo vemos acá por traducción sobre el retículo endoplasmático, por un RNA subgenómico, o con la producción de su nueva cadena de RNA, que al final se acopla y se libera. Se dice que cada célula epitelial puede liberar alrededor de 100.000 virus, una célula infectada por este virus. Este es el cuadro clásico de la historia natural del COVID. La mayoría de pacientes asintomáticos o sintomáticos leves a moderados, un 10% con síntomas severos y un 5% con síntomas críticos. En la medida en que aumenta la severidad de la enfermedad, aumenta obviamente la mortalidad y aumenta las secuelas. Pero lo que estamos viendo también es que personas o pacientes con síntomas leves a moderados también están generando secuelas importantes de desacondicionamiento físico y fatigabilidad. O sea, no hay que llegar a estos estadios tan severos, por lo que estamos viendo en la experiencia y en la práctica, para que muchos de nuestros pacientes, que incluso con manejo en casa y sin necesitar oxígeno, presentan un gran desacondicionamiento físico y fatigabilidad y serían tributarios para un programa de rehabilitación cardíaca y ejercicio dirigido. Y esta es la otra forma de ver la enfermedad que nos ayuda a entender la respuesta ante el virus. En el estadio 1, la infección temprana con los síntomas que conocemos constitucionales, fiebre, diarrea, tos seca, cefalea, y como paraclínico expresado como linfopenia, elevación leve del HDL o el dímero D, está asociado con la replicación viral de la etapa aguda, semana, días. Posteriormente llega la fase pulmonar que se expresa como disnea, ya alteraciones en la radiografía, ya empieza con el compromiso a bajar la saturación de oxígeno, aumentan estos marcadores inflamatorios y empieza a aparecer entonces la respuesta inflamatoria, la llamada tormenta de citoquinas, que a la final es la que genera que en esa fase hiperinflamatoria el paciente entre en síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en sepsis, en lesión aguda o en falla cardíaca, con aumento de todos estos indicadores de inflamación. Entonces es como se acoplan esas dos grandes partes de la fisiopatología de la infección viral como respuesta, como actividad viral y como respuesta inflamatoria. Estos son los fenotipos que se describen en el COVID. Un fenotipo inicial o virásico con la afectación del epitelio de células de las vías respiratorias altas y bajas. Un genotipo inflamatorio donde ya hay una respuesta hiperinflamatoria, donde generalmente se presenta la neumonía bilateral con reacción inflamatoria localizada, que puede estabilizarse por regresar a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Un fenotipo hipercoagulativo o trombótico, que genera trombosis venosas, tanto arteriales como venosas, principalmente venosas, y TEP, tromboembolismo pulmonar. Un fenotipo poco frecuente, descrito en niños, de inflamación cutánea y vascular, parecido a la arteritis de Kawasaki, en la cual pueden haber lesiones vesiculares tipo perniosis o vasculitis miocárdica y coronaria. Y este fenotipo, que es todavía una incógnita,
y es el desarrollo en el paciente que hizo generalmente una etapa ya hiperinflamatoria de lesiones pulmonares reactivas y fibrosis pulmonar, y en el cual todavía no sabemos muy bien qué va a pasar a futuro con los pacientes que entran en este fenotipo. Lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Este es un estudio muy interesante, le voy a hablar más adelante de Lancet de enero de este año, que habla, es el estudio, digamos, de seguimiento más grande a 6 meses, aproximadamente 1.700 personas que egresaron de un hospital y se estratificaron con esta escala de riesgo y se les hizo un seguimiento a 6 meses para ver las secuelas. Y me parece interesante cómo ellos lo clasificaron, porque este modelo de clasificación puede ser muy útil cuando estratifiquemos el paciente que le vamos a prescribir ejercicio en rehabilitación cardíaca. El paciente 1 es el paciente ambulatorio, que no tiene una repercusión funcional importante. El paciente 2, ambulatorio, pero que tiene ya algún compromiso en sus actividades de autocuidado. El 3, hospitalario, que no necesita oxígeno. El 4, hospitalario, que requiere oxígeno suplementario. El 5, el que es hospitalario, pero que ya requiere una cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva o ambos. El 6, el que ya requiere una ventilación mecánica invasiva o una oxigenación por membrana extracorpórea o ambos, y muerte. Entonces esto le permite a uno por interrogatorio estratificar y definir un poco la gravedad de la enfermedad para poder tener una idea de qué tan severa fue la enfermedad y cómo podemos también determinar el riesgo con el ejercicio cuando lo vamos a prescribir, y lo podemos hacer revisando historia clínica y interrogatorio. Esta gráfica que la dejé en inglés porque quería respetar los autores de esta revisión, básicamente repasa lo que les acabo de hablar de la respuesta inmune adquirida con cualquier antígeno, en este caso el virus. El virus entra utilizando como puerta de entrada el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, a la célula epitelar respiratoria, riñón, tracto gastrointestinal. También entra la célula miocárdica al endotelio. Esto sería la etapa de tipo respiratoria. Y posteriormente, como reacción a esta infección, como vimos, hay una célula dendrítica que actúa como presentador de antígeno, que nos estimula los CD4, que a su vez estimulan los linfocitos B, que estimulan los anticuerpos, los CD8 y los macrófagos, y todo esto puede generar de manera patológica el ciclo proinflamatorio que genera la tormenta de citoquinas, con liberación de factores de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 10, que a la final va a generar daño también, además de la infección. O sea, aquí estamos acoplando ya entonces la parte infecciosa con la parte inflamatoria a nivel cardiovascular. Bueno, vamos a hablar ahora de las complicaciones del COVID. Tenemos que entender qué genera la enfermedad, qué deficiencia produce para poder rehabilitarla. Y esta tablita nos resume, pues, es una tabla que resume lo que puede pasar en un paciente que tenga COVID, que tenga un desacondicionamiento físico, y esto se ve incluso, como les decía yo, en el paciente que está en casa y por su cuadro sistémico y constitucional tuvo que estar acostado 5 o 6 días con fiebre. El paciente más severo, el paciente post-UCI, generalmente ya tiene una falla multisistémica, puede presentar todas estas complicaciones: la polineuropatía del paciente críticamente enfermo, la miopatía del paciente críticamente enfermo, alteraciones cognitivas por depresión y posible hipoxia cerebral, síndrome de estrés postraumático, ansiedad y depresión. Esto lo vemos frecuentemente en el paciente que sale de un médico intensivo. Pulmonares, cuando se presenta el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y la complicación crónica, la enfermedad pulmonar restrictiva intersticial. Cardiovascular, podemos ver miocarditis y miocardiopatía, podemos ver falla cardíaca, arritmias, enfermedad coronaria, enfermedad tromboembólica. Importante tener las interacciones con los medicamentos para COVID cuando hay una arritmia, ahora lo vamos a ver más adelante. Y neurológicas, trastornos del gusto, del olfato, la anosmia, la parosmia, la enfermedad cerebrovascular, encefalitis viral, encefalopatía necrotizante aguda, mielitis posinfecciosa, polineuropatías, neuropatías por atrapamiento. En el paciente post-UCI estamos viendo muy frecuentemente pie caído, secundario lesión del peroneo, o miopatía. Entonces, como la carta grande de lo que podría pasar en un paciente con COVID, tenemos que estar abiertos a recordar esto, para cuando llegue nuestro paciente, evaluar cada uno de estos sistemas y ver cuál de ellos se alteró, porque ello va a
modificar la prescripción que hagamos del ejercicio en él. Generalmente se acompañan, generalmente viene un paciente desacondicionado que además de eso tuvo, digamos, una enfermedad coronaria asociada a una depresión. O sea, no van solas, van acompañadas, y por eso es importante identificar todas estas complicaciones para poder tener un abordaje integral de rehabilitación y específico de la prescripción del ejercicio. Este era el estudio que le mencionaba de Lancet. Ellos hicieron un seguimiento de síntomas a 6 meses, en un estudio de cohorte, de primera hospital referencia de la provincia de Wuhan, en China, donde pues empezó la pandemia. Ellos captaron 1.733 pacientes, una edad media de 57 años, 52% hombres. La comorbilidad más común era la hipertensión, seguida por la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. De estos pacientes, estos pacientes fueron pacientes que egresaron de una hospitalización, no fueron pacientes ambulatorios, que siguieron después de que se hospitalizaron. Un 68% requirieron solo oxigenoterapia, un 7% una máscara de alto flujo nasal no invasiva, y un 4% ya fueron pacientes que ameritaron un manejo con soporte ventilatorio en una unidad de cuidado intensivo. La mayoría de ellos recibieron solamente oxigenoterapia, además del manejo convencional que se hace para COVID en la etapa hospitalaria. Y mira lo interesante, a 6 meses, por síntomas, no estamos hablando por síndromes, el 76% tenía por lo menos un síntoma, un 63% fatiga o debilidad muscular. Importante, eso lo vemos. El paciente se fatiga rápidamente, queda débil, sin necesariamente tener una polineuropatía o una miopatía, simplemente por desacondicionamiento. 26% trastornos del sueño, 22% pérdida del cabello, 11% las alteraciones de la olfacción, palpitaciones y arritmias, un 9%, y un 9% dolor articular. Entonces, miren que son múltiples síntomas los que pueden conjugar en un paciente que incluso persisten a los 6 meses. Estos fueron pacientes que no fueron rehabilitados. Se hizo un seguimiento, pero no tuvieron rehabilitación. Dejaron la evolución natural de los síntomas. O sea que la evolución natural de los síntomas no intervenidos en estos pacientes post-hospitalización a los 6 meses es esta. Ese es el panorama que podemos tener ya objetivizado por un estudio de seguimiento a 6 meses. Esperemos que salgan más estudios que nos permitan detectar cuáles son las complicaciones más frecuentes, los síntomas más frecuentes, y con base a ello, cómo va a ser su progresión de historia natural de cada uno de ellos, y con base en ello aplicar mejor la estrategia del ejercicio. ¿Cuáles quedan con más secuelas? Los que estaban más graves, obviamente, con compromiso pulmonar. Ser mujer, sobre todo, me llamó la atención para las secuelas psicológicas, al ser mujer. Y el mecanismo subyacente de las consecuencias psiquiátricas del COVID es multifactorial y puede incluir los efectos directos de la infección viral, la respuesta inmunológica, la terapia con corticoides, la estancia en UCI, el aislamiento social y el estigma. Muy importante la parte entonces psicosocial, porque definitivamente también nos va a afectar el proceso de rehabilitación. Bueno, vamos a hablar de, entonces eso vimos el panorama grande, vamos a dirigirnos a lo que posiblemente, o lo que nos está llegando más, que es el compromiso cardiovascular y el compromiso pulmonar. Esta es una gráfica muy bonita que ejemplifica lo que ocurre como lesión cardiovascular por el COVID, que resume más o menos lo que hemos visto en las anteriores diapositivas. El virus entra, hay una cardiotoxicidad directa, una lesión de la célula directa en el caso pulmonar o también cardíaco. Puede haber una hipoxemia mediada por la alteración respiratoria que genere una alteración en la demanda del oxígeno coronario, o puede también alterarse por la tormenta de citoquinas, como vimos, por la respuesta inmune hiperinflamatoria. Esto genera un síndrome coronario agudo, una arritmia, una miocarditis, un tromboembolismo venoso o una falla cardíaca, que son como los 5 grandes síndromes que se han descrito asociados a COVID y enfermedad cardiovascular. Recordemos que los tipos de infarto de miocardio se clasifican en 5. El tipo 1 asociado a inestabilidad de placa. El tipo 2 es el paciente que tiene un balance entre oferta y demanda, por ejemplo, una enfermedad por vasoespasmo. El tipo 3, muerte súbita. El tipo 4, relacionado con intervencionismo. Y el tipo 5, con cirugía. En el COVID podemos tener un paciente que tenga una placa previa y por la tormenta o por la reacción de estrés inflamatoria e infecciosa, esa placa inestable se rompa y genera una enfermedad coronaria. O podemos tener también un balance entre oferta y demanda,
debido a la hipoxia asociada también a su enfermedad respiratoria de base, o podemos tener un trombo primario en la coronaria como consecuencia del estado protrombótico que genera el virus. Aquí lo vemos en este estudio muy bonito y muy gráfico que muestra una placa aterosclerótica inestable en un paciente con COVID, que tengamos aumento de las catecolaminas, aumento de los marcadores inflamatorios, lo cual hace que la placa se exponga, y ya conocemos ya ahí la historia nosotros, la exposición del endotelio, de los macrófagos, lo cual genera más trombos y lo cual genera que el vaso se obstruya y al final genere un infarto agudo de miocardio. O en una coronaria sana, el estado protrombótico, en el cual tenemos aumentados todos estos marcadores, el aumento del dímero M, de los factores anticoagulantes lúpicos, que activa plaquetas y que genera un trombo primario sin placa, que pueda generar también una enfermedad coronaria. Son como las posibilidades de los pacientes que nos pueden llegar con complicaciones cardíacas a los programas de rehabilitación cardíaca. Y la otra es la miocarditis. Se pueden producir dos tipos de miocarditis asociadas o miocardiopatías asociadas al COVID: la miocardiopatía por estrés, la de Takotsubo, o una infección viral miocárdica primaria que puede producir, parecido a la miocarditis por adenovirus, una enfermedad de tipo asintomática o sintomática. La asintomática puede progresar a miocardiopatía dilatada o recuperación, y la sintomática puede ser fulminante o no fulminante y devenir en miocardiopatía dilatada, muerte o recuperación. Generalmente la descripción más grande se da en pacientes que han hecho miocardiopatía viral por COVID fulminante, que luego llegan a miocardiopatía dilatada. Pero tenemos que estar muy a la expectativa de los pacientes que sean asintomáticos y que puedan desarrollar de pronto posteriormente miocardiopatías dilatadas con el tiempo. Es algo que también tenemos que estar a la expectativa porque no se sabe. No se sabe en este paciente que hizo una infección asintomática pueda generarle luego una falla cardíaca en el futuro. Obviamente esto sería en el paciente más grave, más comprometido y que generalmente estuvo hospitalizado. Aquí tenemos la miocarditis aguda fulminante, la más frecuente descrita en la literatura, con alteración en los segmentos PR, LST, con elevación de troponinas y falla cardíaca, generalmente el cateterismo normal, y la resonancia muestra las imágenes muy bonitas de la hipercaptación subepicárdica, en este caso la pared lateral. Este es un miocardio normal, aquí tenemos el realce, aquí tenemos subepicárdico de la pared lateral y septal, y aquí un realce difuso de todo el miocardio. Las secuelas dependen de la severidad de la falla cardíaca secundaria. Generalmente esta miocardiopatía es muy generadora de arritmias, que hay que tener en cuenta los programas de rehabilitación. Entonces, este paciente que nos llega con una miocardiopatía secundaria PUI es un paciente que es un paciente de alto riesgo, que no tenemos muy clara su evolución en el tiempo, si se recupere o genere una falla cardíaca progresiva, y en el cual tenemos que tratarlo como de alto riesgo y tener un seguimiento muy grande electrocardiográfico por el riesgo de arritmias malignas. Y hablando de las arritmias, están relacionadas con la gravedad de la enfermedad, una incidencia total del 16% y malignas del 5.9%, es de causa multifactorial: hipoxia, alteraciones metabólicas, lesión miocárdica, estrés inflamatorio. Es importante detectarlas porque eso nos ayuda en la estratificación de riesgo con el ejercicio. Hacer la prueba inicial funcional con seguimiento telemétrico nos ayuda a determinar cómo se comporta el ritmo del corazón y detectar que no aparezcan taquicardias de este tipo que hagan que ese paciente se estratifique de alto riesgo y que amerite un seguimiento muy telemétrico muy seguido de este tipo de complicación. Y tener en cuenta que algunos medicamentos utilizados para el COVID, como por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, algunos inhibidores de proteasa utilizados también, y la citromicina, prolongan el intervalo QT. Ahora está muy de moda pues el uso de la citromicina. Tenemos que tener cuidado de eso en cardiología porque puede generar arritmias por este mecanismo de acción. La otra complicación es la trombosis venosa arterial, más frecuente la complicación venosa, sobre todo de trombosis venosa, sobre todo en el paciente que está en UCI, con una prevalencia entre el 30% aproximadamente. Es de causa multifactorial: movilidad, estado de hipercoagulabilidad, coagulación intravascular diseminada, estrés inflamatorio. Empeora el pronóstico: este paciente tiene mayor riesgo de hacer TEP, tromboembolismo pulmonar, lo cual nos empeora el daño pulmonar, la hipertensión pulmonar y las secuelas pulmonares. Ha disminuido con el uso de la profilaxis antitrombótica individualizada.
En el paciente que la presenta en rehabilitación cardíaca tenemos que estar pendientes porque muchos de estos pacientes que presentan TBP, trombosis venosa profunda, hacen síndrome postrombótico. Hacen edema, edema doloroso, hacen insuficiencia venosa periférica y el paciente debe ser rehabilitado de esa trombosis venosa porque no vamos a poder hacer la prescripción adecuada al ejercicio por esta complicación. Entonces hay que hacer el manejo de los sitios de bombeo, obviamente con un paciente ya estable, la TDP, que el coágulo ya esté organizado, con un buen adecuado tiempo de manejo con heparina o con el medicamento que se le ha dado, el manejo de la media de gradiente de presión, para que esta persona sin edema pueda asumir la parte, el acondicionamiento físico aeróbico que necesitamos. Y en mi experiencia y de algunos colegas hemos tenido casos en que pacientes hospitalizados no severos que han salido han hecho cuadros de trombosis venosa posaguda. Pacientes que ya estaban saliendo de su enfermedad y que hacen la TDP, estando ingresando al programa de rehabilitación. Por eso tenemos que evaluar siempre las pantorrillas y siempre mirar que este paciente que ingrese no tenga de pronto un síndrome postrombótico o una TDP de nuevo, que obviamente contraindica el ejercicio de miembros inferiores inicialmente, que hay que manejar y que hay que detectar porque el riesgo de que ese coágulo pues se nos suelte, embolice y produzca una TEP. Hemos tenido un casito muy interesante de una paciente que nos remitieron para ejercicio y la paciente fue de manera hospitalizada pero con oxígeno y cuando llegó tenía signos de trombosis venosa profunda con aumento del diámetro comparativo de la pantorrilla más de 1 centímetro, con dolor al palpar el gemelo. Se le hizo eco, la ecografía venosa y se conformó una TDP, se le hizo el manejo adecuado, obviamente antes de prescribir el ejercicio. Entonces, parte del examen integral también implica la parte arterial y venosa, porque ello puede generar, si no lo detectamos, una complicación grave con el ejercicio en un paciente que no detectemos. Recordemos que la falla cardíaca no solamente es la alteración primaria del corazón, sino que de manera general eso produce también cambios neuroendocrinos en el eje renina-angiotensina, aumento de la actividad inflamatoria per se, aumento de la norepinefrina, lo que produce remodelación muscular, miopatía propia por hipoxia, esquelética, respiratoria y cardíaca, estado catabólico, es decir, es un círculo vicioso. Y este paciente, como hemos visto en los programas de rehabilitación, debe ser abordado de manera integral para tener en cuenta no solamente la parte cardíaca, sino todas las secuelas que pueda tener psicocognitivas del sueño, apnea del sueño, muy frecuente en pacientes con falla cardíaca, que hay que manejar también porque es un factor predictor también de complicación en pacientes con falla cardíaca, la caquesia, la pérdida, la sarcopenia, que también hay que manejar con ejercicios de fuerza en estos pacientes con indicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, al generarse un síndrome, ese síndrome genera a su vez círculos específicos que en rehabilitación cardíaca debemos conocer para prescribir ejercicio que actúen en las diferentes secuelas de estos diferentes síndromes. Se nos abre el abanico. Bueno, el compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar por COVID, pues que ha sido el más descrito. Aquí les traigo el dibujito de lo que pasa. Me pareció muy bonita esta revista y me tomé el trabajo de cómo traducirles y mostrarles lo que pasa el COVID entre las vías respiratorias superiores altas e inferiores a nivel de, de los bronquios y a nivel de los alvéolos. El virus entra directamente, aquí tendríamos un alvéolo normal, aquí tenemos el alvéolo rodeado por su vaso capilar, en el cual ocurre la difusión de oxígeno y de CO2, el paso de los gases alrededor de la membrana de ese capilar. Rodeando el alvéolo de manera constitucional tenemos el neumocito tipo 1 y hacia el interior de la membrana celular tenemos el neumocito tipo 2 que produce surfactante que disminuye que es el que permite que se mantenga la forma y la tensión superficial del alvéolo para que no colapse. Cuando entra el virus, este virus genera vasodilatación, llegada de células inflamatorias, citoquinas, reducción de surfactante y edema alveolar y alteración del intercambio de gases, casi que afecta a todas las estructuras del alvéolo, afecta la parte vascular, afecta la propia célula constitutiva del alvéolo, que es el neumocito tipo 1, infecta el neumocito tipo 2 y se deja producir surfactante, y a su vez genera esa reacción proinflamatoria que vimos acá, ahí en ese punto tan estrecho,
con acumulación de líquido. Esta sería la etapa aguda. Luego, posteriormente, si la enfermedad progresa, llegan los amigos fibroblastos, que son normalmente los encargados de la recuperación, de la reparación, pero que en este caso se presenta una respuesta exagerada de reparación que genera que a nivel de la parte intersticial, que sería esta azulita o acá, entre los alvéolos, se deposite colágeno, proliferen células en ese espacio intersticial. Eso produce a su vez una coaptación de los alvéolos, una limitación de la expansión pulmonar y aparece la famosa neumopatía restrictiva. ¿Sí? Entonces, esta es como la historia natural del paciente que se complica, llega a una fibrosis pulmonar. Aquí tenemos una biopsia de un alvéolo normal. Aquí vemos cómo al llegar a una neumopatía restrictiva con fibrosis pulmonar, se infiltra completamente todo el intersticio, colapsan los alvéolos y se limita definitivamente la expansión pulmonar, con cicatrices dentro del pulmón. Esa sería la etapa de fibrosis, que es la que define la historia natural de la enfermedad del compromiso pulmonar por COVID. Lo vemos muy bonito acá, esto sí lo ven en inglés, en esta revisión muy bonita, cómo el virus entra, hace contacto con la proteína S, entra a la célula, libera aquí ya lo hemos visto, libera su material genético, vuelve a salir, y cómo el virus llega directamente al capilar alveolar, genera respuesta inflamatoria con entrada de linfocitos. Todo esto que vimos de la cascada proinflamatoria ocurre en el alvéolo, y ahí se liberan todos estos factores, que en este espacio generan todo esto: edema pulmonar, muerte de la célula neumocito tipo 2 con disminución surfactante, formación de membranas mialinas, daño de la permeabilidad vascular y fibrosis del intersticio, que estaría acá. Obviamente todo eso es lo que genera los síntomas de dificultad respiratoria del adulto, a pequeña escala. Lo bonito de esto, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico, es que la tomografía de alta resolución nos permite tener una idea muy clara de lo que está pasando en estas etapas. Este examen es importante entenderlo en rehabilitación cardiopulmonar porque nos permite saber un poquito el pronóstico del paciente. Sabemos que en la etapa aguda inflamatoria lo que ocurre es que por esto que vimos a nivel microscópico hay una acumulación de líquido que produce un patrón de virus esmerilado, generalmente tiende a ser periférico, bilateral, de predominio en el lóbulo inferior y con áreas con tendencia a la consolidación. Este es el lóbulo inferior, el lóbulo medio, y aquí teníamos una gran consolidación en los dos lóbulos. Este sería el patrón de virus esmerilado que se correlaciona con la etapa inflamatoria inicial, que generalmente es reversible y tiene un buen pronóstico funcional. Y ya cuando ya se altera el intersticio y empiezan a llegar los fibroblastos, empieza a haber la proliferación celular en el intersticio, aparece el patrón en empedrado. El intersticio se empieza a visualizar como si fuera un empedrado. Aquí tiene el dibujito y se empiezan a ver las rayitas que hacen como un patrón de empedrado con engrosamiento, que indican engrosamiento septal, intralobular y bronquiectasias. Este patrón en empedrado es el que define ya la fibrosis pulmonar, que cuando aparece definitivamente, pues empeora, digamos, que el pronóstico funcional. No se sabe bien su evolución, podría mantenerse estable por años, puede progresar con mayor riesgo de mortalidad. Definitivamente tiene mayor riesgo en personas de edad o que tengan problemas pulmonares, pero definitivamente no sabemos cómo se va a comportar este tipo de pacientes con seguimiento a largo plazo. Hay enfermedades de tipo autoinmune, la fibrosis pulmonar primaria y otras enfermedades, neumopatías restrictivas, pero específicamente en COVID no sabemos cómo se va a comportar esta progresión cuando aparecen ya estos cambios del TACAR. En este sentido, el TACAR se convierte en una herramienta que nos permite determinar en qué estadio está la enfermedad y cuál paciente está en riesgo o ya está desarrollando la fibrosis pulmonar, y en el caso de que ya la desarrolle, este paciente amerita un control estricto por parte pues, del neumólogo y por parte de nosotros también un seguimiento en los programas de rehabilitación para estar pendientes del progreso. ¿Qué va a pasar? ¿Va a empeorar? ¿Va a mejorar su capacidad funcional? ¿Va a empezar a hacer ya signos de hipoxia? Bueno. Esta diapositiva la traje porque normalmente prescribimos ejercicio de rehabilitación cardíaca hasta ahora, sobre todo en pacientes con neumopatía obstructiva. Recordemos que la mayoría de pacientes que nos remitían hasta hace poco eran pacientes con EPOC, pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con alteraciones en el flujo de tipo expiratorio. Pero el COVID está generando
un patrón diferente, un patrón de tipo restrictivo. Es una enfermedad pulmonar restrictiva que tiene un componente fisiológico diferente y en el cual la respuesta al ejercicio también es diferente. No se comporta lo mismo un paciente con EPOC haciendo ejercicio que un paciente con neumopatía restrictiva o con un pulmón con enfermedad restrictiva haciendo ejercicio. Y quiero mostrarles por qué. Estos serían los volúmenes de capacidades pulmonares estáticos. Este sería el volumen corriente, el que hacemos con una respiración, inspiración y expiración normal. El volumen de reserva expiratoria, una reserva expiratoria profunda. El volumen de reserva expiratorio. Aquí tenemos la capacidad vital, que sería la capacidad entre el volumen inspiratorio máximo y expiratorio máximo. El volumen de reserva expiratorio, aquí tenemos en este caso la capacidad expiratoria que va de basal hasta el máximo expiratorio y la capacidad de reserva funcional. Entonces, este conocimiento de los volúmenes y respiraciones nos ayudan a entender qué pasa con el paciente con neumopatía obstructiva y restrictiva. Un pulmón normal es expansible, tiene una forma de cúpula en el diafragma. El diafragma actúa como un traccionador hacia abajo que ayuda a que haya una expansión torácica y hacia arriba por los músculos intercostales, con un intercambio gaseoso normal expresado con esta línea de rayitas. ¿Qué pasa con el paciente con EPOC? Es un paciente en el cual está taponada, se atrapa aire, se aplana el diafragma, aumenta la capacidad residual por ese atrapamiento de aire, la fusión diafragmática se reduce, pero el intercambio gaseoso es normal. El intersticio no se ha afectado. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, es el paciente que ya con EPOC que tiene estas características a nivel fisiopatológico. En un pulmón restrictivo la cosa es diferente, como el paciente post-COVID que hace neumopatía restrictiva. En este paciente hay fibrosis, los volúmenes pulmonares son bajos, la función diafragmática se preserva, porque es que no hay atrapamiento de aire. El intercambio gaseoso se afecta primariamente porque el intersticio en el cual está la arteria alveolar está afectada primariamente, y hay una disminución en relación ventilación-perfusión. Entonces miren cómo la fisiopatología cambia, y esto lo dije para abrebocas, como es para esta diapositiva, y es cómo se comporta la función respiratoria en el paciente normal con EPOC o con hemopatía restrictiva. En el paciente normal tenemos una capacidad pulmonar total, en la cual tenemos una capacidad expiratoria y un volumen residual funcional con un volumen corriente, el de la respiración normal. Al hacer el ejercicio, vamos aumentando ese volumen corriente, acercándonos al tope de la capacidad expiratoria en un paciente normal. En el paciente con EPOC, tenemos una disminución en la capacidad expiratoria. Este paciente hay un atrapamiento de aire, hay un menor rango, entonces el volumen residual está mucho mayor. Al estar aumentado el volumen residual, la capacidad expiratoria está disminuida y rápidamente este paciente en volumen corriente va a llegar al tope y va a tener fatiga. Cuando aplicamos el broncodilatador, obviamente pues hay una digamos, disminución temporal de este efecto, el volumen residual funcional disminuye, hay un menor rango de la capacidad expiratoria y esto permite entonces que el paciente mejore su desempeño con el ejercicio. Este paciente puede tener deformidades, el tórax en tonel, retracciones musculares e hipertensión pulmonar por sobrecarga ventricular. En cambio, miren la foto de lo que pasa en los volúmenes en el paciente con neumopatía restrictiva. Todos están bajos, tanto la capacidad expiratoria como la volumen residual funcional. Tenemos un volumen corriente que rápidamente, el paciente tiene buena mecánica muscular, pero rápidamente se fatiga, hace acidosis metabólica, puede hacer dolor muscular por acidosis metabólica, hipertensión pulmonar por vasoconstricción secundaria y rápidamente hace hipoxemia. Y de manera compensatoria, taquipnea, taquicardia y respuesta hipertensiva. Es decir, este paciente puede tener estas respuestas mucho más rápidamente que este. Y es lo que tenemos que estar pendientes en las sesiones de rehabilitación cardíaca. Este paciente no puede saturar con el ejercicio, porque si se desatura, todo esto aumenta y podemos generar desde un dolor muscular hasta una hipertensión pulmonar o una respuesta hipertensiva al ejercicio. Es un paciente que hay que monitorizar muy adecuadamente su saturación, de su presión, de su frecuencia cardíaca y de su frecuencia respiratoria por los cambios diferentes con respecto a la fisiopatología en el paciente con EPOC. Bueno, entonces ya tenemos, digamos que un conocimiento alrededor de las complicaciones más frecuentes. Vamos a empezar a hablar allá de la prescripción, teniendo en cuenta muy bien las secuelas, tanto cardíacas como pulmonares, de este tipo de pacientes. Traje esta diapositiva
Pues porque pienso que el ejercicio es una estrategia. Es una estrategia que es la más estudiada, que es la más utilizada, que es la que tiene más evidencia en disminuir mortalidad, hospitalizaciones, calidad de vida y funcionalidad en falla cardíaca sobre todo en calidad de vida y en hospitalizaciones, en enfermedad coronaria en todas, como ustedes ya saben, en EPOC y en enfermedad restrictiva con, con mejoría de la funcionalidad y calidad de vida y hospitalizaciones, todavía no mortalidad. Es la estrategia más utilizada, pero debe ir de la mano con un objetivo funcional. O sea, yo hago ejercicio o prescribo ejercicio para que ese paciente se reintegre a su función o a su ocupación. La palabra ocupación engloba todo lo que nosotros hacemos, desde el autocuidado hasta la actividad de la vida diaria, hasta nuestro trabajo. La ocupación en un niño, ¿cuál es? El que coma, el que se vista, el que vaya al colegio, el que haga su rol de hijo o de estudiante. Pues aplica también para la gente joven. Entonces, este es el objetivo primario y para lograr ello no es solo suficiente el ejercicio. Tenemos que tener una mirada más amplia que nos dé adherencia al ejercicio. ¿Y para qué utilizamos la educación? Para ello precisamente. Tenemos que educar, entender el paciente, su familia, hacer estrategias adaptadas a las capacidades sensoriales de esa persona, memoria, audición, visión, para que nos entienda el mensaje y haya adherencia. Y tenemos que manejar la parte psicosocial porque si tenemos un paciente deprimido o ansioso, posiblemente no vaya a ser, o un estrés postraumático, no vaya a ser adherencia al ejercicio. Entonces, lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es que el ejercicio es una estrategia válida, clave, importante, pero no puede estar sola. Tiene que estar enmarcada en un concepto integral que lo va la CIF, en el cual tengamos barreras, detectemos las barreras y los facilitadores, y desde los otros componentes de la rehabilitación cardíaca, educación, apoyo psicosocial y reintegro ocupacional, logremos que ese paciente se vuelva partícipe. Recuerden que los desenlaces son estos, sí, mortalidad en enfermedad coronaria, pero los desenlaces más importantes en rehabilitación son funcionalidad y calidad de vida, y los que más evidencia han mostrado. Entonces, a eso tenemos que apuntarle, a que con el ejercicio, más las otras estrategias en programas integrales, logremos que este paciente o esta persona se reintegre. Esa es nuestra función como rehabilitadores, nuestra visión, que no debemos perder y que aplica mucho más para este tipo de pacientes. Y esto no lo digo yo o no porque sea fisiatra o sea docente de rehabilitación, lo dicen las guías. Yo les traje o les comparto la guía NICE de diciembre del año pasado, que es una guía rápida del manejo del lo que ellos llaman el long term COVID o post-COVID, que definitivamente hablan de que el enfoque, se los trae en inglés para que vean pues que realmente está escrito así. Ellos hablan del COVID agudo, sintomático, ya les decían post-COVID, cuando los signos y síntomas que se desarrollan durante o después de una infección continúan durante más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Entonces ellos hablan de que esto amerita equipos multidisciplinarios en el cual tengamos evaluemos todos los componentes del programa, la parte psicosocial, la parte de entorno, pues de facilidades educativas, de ocupación, para que utilicemos el ejercicio dentro de ello y logremos que ese paciente se reincorpore. ¿Cómo están estos programas? Son programas multidisciplinarios, un médico con habilidades y experiencia en dar soporte a cada una de las estrategias, utilizando, ¿cómo llamar? Recursos locales, expertos en tratar fatiga y síndrome respiratorio. Ya estamos llamados nosotros, las personas que hemos trabajado en rehabilitación cardiopulmonar, que conforman este grupo, tenemos mucha experiencia en esto y la idea es estar ahí presentes en la rehabilitación de este tipo de pacientes. Y estos son de pronto las personas que deben involucrarse para objetivos específicos de un programa de rehabilitación de este tipo de pacientes. Lo interesante de esta guía es que trae toda la evidencia actualizada de los equipos de rehabilitación, cómo se han hecho y cuántas semanas se han hecho. Entonces, después es gratis, está abierta por internet, como casi todo lo de COVID, y les permite a ustedes tener una idea de cómo conformar los equipos. Bueno, pero como ya entendiendo esto, vamos a ver, bueno, tenemos el paciente en la etapa posaguda, con enfermedad leve en casa, con síntomas de vías aéreas superiores sin fiebre. Entonces ya sabemos que este paciente no tiene fiebre, pero tiene una infección. Entonces, si le hacemos un ejercicio de intensidad, se nos puede desacondicionar si no indicamos hacer actividad, pero ¿cómo se la podemos indicar? Obviamente, se la vamos a indicar con una actividad submáxima que no genere los cambios de ejercicio agudo inmunes que vimos al principio. Este paciente hay que educarlo
en signos de alarma, signos de contraindicación del ejercicio, en las técnicas de higiene, tos y expectoración, tanto para protección de los demás. Hay que educarlo en los ciclos respiratorios, respiración diafragmática, labios fruncidos, contracción abdominal, algunos hablan de yoga también, y que camine, pero como todavía está en etapa aguda, este paciente debe hacer actividad, el paciente que no tiene fiebre, que no tiene dificultad respiratoria, no tiene edema de pantorrillas, clave, y con seguimiento simétrico, este paciente se le puede hacer, para evitar el desacondicionamiento, un ejercicio de una intensidad baja, de menos de 5 metros, 1 o 2 veces al día por 10 minutos. Las primeras 4 semanas, incrementando 45 minutos por semana, y se puede hacer seguimiento por telemedicina. Entonces, esto normalmente las aseguradoras, pues desafortunadamente todavía no lo vemos. Yo tuve COVID a final del año pasado y pues estuve muy desacondicionado, llegué a esta etapa, pero realmente el seguimiento lo hacen, a ti te dan el oxímetro, te dan las indicaciones de etapa aguda, pero no se hace una indicación, no hay un conocimiento muy claro sobre lo que usted puede hacer como actividad física. Y en este paciente que no tiene fiebre y no tiene todas estas características, usted podría indicarle que camine en casa 10 minutos a un paso un poco rápido, ¿cierto? Por 10 minuticos. Y no va a ningún problema porque ya sabemos que eso no va a generar cambios inmunes que afecten su inmunocompetencia. Obviamente, si ya tenemos un paciente que tenga fiebre, que tenga ya tos seca, ya este paciente se contraindica el ejercicio totalmente, el ejercicio aeróbico, se educa en signos de alarma, no ejercicio aeróbico hasta 1 o 2 semanas después de la aparición de la fiebre, dicen algunas guías, estas guías que les tengo acá, higiene, educación en higiene, tos y expectoración, pero se le puede indicar la parte respiratoria, que no se está haciendo. A estos pacientes se les puede indicar por telemedicina cómo hacer la parte de respiración diafragmática, labios fruncidos, que además de la posición de dormir boca abajo o de lado, pues nos puede ayudar mucho. Y obviamente la modificación nasal y bronquial. Esto es lo que podríamos indicar en el ejercicio en la etapa, digamos, aguda. Ya vamos a la parte de la persona que nos llega al programa ambulatorio, a la fase 2. Entonces vamos a evaluar en la consulta inicial cómo está la infección. Supuestamente la infección debe estar ya controlada, eh, ya no estar infectante y estable hemodinámicamente. Se va a hacer una evaluación integral de la enfermedad por interrogatorio, por evaluación de historia clínica, qué complicaciones tuvo, ameritó oxígeno, ameritó soporte ventilatorio, cuántos días estuvo en UCI, qué capacidad funcional por interrogatorio tenía previa, con cuánto quedó ahora, qué está haciendo en este momento, qué actividad de autocuidado está haciendo, cuánto está caminando o no. Todo eso es importante en la historia inicial para poder estratificar la capacidad funcional inicial. Y con esto hacemos una estratificación de riesgo como lo hacemos con cualquier paciente de rehabilitación cardíaca. Con eso vamos a ver si este paciente solamente está desacondicionado y amerita un programa para acondicionamiento solamente de bajo riesgo, o tuvo una enfermedad coronaria, o presentaba una falla cardíaca, o tuvo una enfermedad pulmonar, ya sea inflamatoria o pues restrictiva o obstructiva. ¿Qué secuelas neurológicas tiene? Es importante, muchos pacientes tienen secuelas neurológicas que, que hay que trabajar primero o paralelo a la rehabilitación cardíaca. Si yo tengo, como nos ha llegado, algunos casos de pacientes con pie caído por compresión del peroneo o con polineuropatía, este paciente hay que adaptarle su ortosis tobillo-pie, hay que ponerlo a caminar y luego de eso podemos de pronto condicionarlo con miembros superiores y calisténicos, pero para poder hacer la parte de miembros inferiores, de precisión de ejercicio de miembros inferiores, caminata o bicicleta, pues hay que primero manejarle paralelamente la parte neurológica, porque eso nos va a permitir hacer adherencia y poner sobrecarga al ejercicio. Entonces, todas estas cosas se deben evaluar. Este tema lo traía aparte porque, bueno, ¿cómo estratificamos riesgo en estos pacientes? Estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, 1, 2, 3, 6 formas a nivel de la experiencia mundial de cómo estratificamos el riesgo en los programas de rehabilitación cardíaca, que ha sido muy discutido, pero que en este caso tenemos que estar un poco más abiertos a aplicarlas y también a evaluarlas y de pronto desarrollar formas de estratificar propias dependiendo del tipo de pacientes que nos lleguen. La forma de estratificar más frecuentemente el riesgo es pues el índice o el cuestionario de la Asociación Americana de Rehabilitación Pulmonar y Americana,
que tiene en cuenta, ahora lo vamos a revisar, los antecedentes cardiovasculares, los síntomas, la prueba de esfuerzo, capacidad funcional y la fracción de eyección. Esta prueba o esta escala fue desarrollada sobre todo para enfermedad coronaria y determinaría como bajo, moderado o alto. Hay otras mucho más completas como la de la AJA, que ya determina el riesgo por enfermedad, por características clínicas, pero es supremamente compleja de llenar y de evaluar para un ingreso, muy compleja, pero existe y los que estén interesados y quieran profundizar la pueden aplicar. El del American College of Sport Medicine tiene en cuenta los factores de riesgo, los síntomas y signos y la enfermedad metabólica. Esta es más para prescripción en enfermedad cardiovascular primaria, más que secundaria y terciaria. Y es decir, en personas que van a un gimnasio solamente con riesgo cardiovascular, pero que no se hayan infartado o tenido una enfermedad cardiovascular. Y estas son escalas que han desarrollado los diferentes países adaptadas del colegio de la Asociación Cardiovascular y Pulmonar. Esta es la escala que más usamos, ustedes pues seguramente ya la conocen, la utilizan, dependiendo de los antecedentes, si hay falla cardíaca, shock cardiogénico, una coronaria severa, arritmias complejas, se define ya como riesgo alto solo por interrogatorio o depresión clínica. La fracción de eyección estratifica riesgo alto, medio, bajo. Los síntomas que aparezcan con la prueba funcional, angina de reposo, angina de alto nivel. Y si hay alteraciones del ST durante esta prueba. Realmente la sensibilidad es de baja a moderada con los demás protocolos. Es importante entender que se aplica para enfermedad coronaria solamente y que no tiene en cuenta otras comorbilidades que tenemos mucho en el paciente con COVID, como la diabetes, el EPOC, la falla renal, la enfermedad arterial periférica, no las tiene en cuenta. Entonces, yo pienso que esta escala, pues la vamos a seguir aplicando, pero tenemos que abrir nuestra mente a estratificar a los pacientes de otra manera, sobre todo no sabiendo qué va a pasar con ellos. Yo pienso que en mi experiencia, todo paciente que salga de hospitalización yo lo considero de riesgo alto inicialmente, en el sentido de que lo evalúo muy bien o lo evaluamos muy bien para no detectar que tenga una complicación que de pronto pueda aparecer a futuro. Entonces, es un paciente que sí, estuvo con oxígeno, está hospitalizado, pero hombre, tiene arritmia, tuvo de pronto una miocarditis asintomática, cómo se está comportando la parte pulmonar, está haciendo una fibrosis y no tiene un TACAR. Entonces, personalmente creo que todavía no tenemos una historia de evolución natural de COVID. Estos pacientes, al menos los post-hospitalizados, deberían ser estratificados como riesgo grave o alto, digamos, en los programas de rehabilitación cardíaca y hacerles un seguimiento mientras tenemos experiencia, protocolos más definidos, con seguimientos muy estrictos, acompañándonos del cardiólogo, del neumólogo, del internista, pues que son los que están de la mano con nosotros, ¿no? Las sociedades científicas de cardiología, de medicina deportiva, de medicina interna y de rehabilitación vienen trabajando hace mucho tiempo en unos mínimos de los programas de rehabilitación cardíaca. Esto todavía no está, digamos, sancionado por la ley en Colombia, pero es una recomendación que se hace. Estos pacientes deben tener un programa en el cual el médico tenga experiencia en rehabilitación cardíaca y competencias en formación de pruebas de esfuerzo y respuesta del ejercicio, que haya un proceso de evaluación cardiovascular y certificación al riesgo, que el médico especialista esté presente en la sesión, que haga la evaluación inicial y esté presente en las sesiones, que se reevalúe durante cada sesión la evolución del paciente. De un día para otro el paciente se puede descompensar, que haya un programa que tenga un código azul bien formado, con reanimación básica avanzada, que se haga una prueba funcional inicial que nos permita prescribir y estratificar el riesgo dependiendo de la arritmia, la respuesta presora, cronotrópica, todo esto, que dependiendo de ello se haga una prescripción adecuada, individualizada, y que dependiendo también de la estratificación que hagamos, determinamos si este paciente lo utilizamos telemetría o no, ¿cierto? Dependiendo del riesgo bajo, medio o alto, durante cada sesión para estar presentes, pendientes de que no haya una de pronto arritmia, por ejemplo, inducida por el ejercicio. Y obviamente estos pacientes deben educarse en signos de descompensación, de falla cardíaca o de enfermedad respiratoria, plan casero y adherencia al tratamiento. Esto es como lo que se recomienda de manera general. Pienso que ante el COVID tenemos una enfermedad que no conocemos muy bien y creo que debemos ser un poco más estrictos con las normas de seguridad para, utilizando esta estrategia tan útil, no tengamos complicaciones. Bueno, este concepto, este corazoncito resume pues, lo que llamamos ahora la prescripción integral del ejercicio. Sabemos que el ejercicio aeróbico es el más importante, el indispensable, el que tiene todos estos
beneficios en la falla cardíaca, en el paciente con EPOC, digamos, en el paciente hipertenso, en el paciente obeso, pero que el ser humano no funciona solamente en modo aeróbico, sino en modo anaeróbico. Cuando hacemos cualquier actividad de fuerza, alzar un peso, cambiar una llanta, cargar unos paquetes que tenemos que pasar una calle, que tenemos que subir una escalera. Por eso es importante también trabajar la fuerza muscular, porque nos disminuye la sarcopenia. La sarcopenia está relacionada también con riesgo de caídas, ¿sí? El ejercicio de fuerza en el paciente diabético mejora el control glucémico. Entonces hay que involucrar la parte de fuerza como parte integral de la prescripción del ejercicio. Este paciente se nos puede caer, entonces hay que trabajarle coordinación y equilibrio. Hay que trabajar la destreza, la coordinación visomotriz, el equilibrio monopodal, bipodal. Y pues el paciente cardiopulmonar, los ciclos respiratorios con el objetivo de mejorar disnea, fuerza de músculos respiratorios y la limpieza de vía aérea lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces sigue siendo muy importante el ejercicio aeróbico, pero no debemos olvidar los componentes clave de la rehabilitación, de la prescripción integral de ejercicio en pacientes con rehabilitación cardiopulmonar. Este grafiquito, que es el gráfico del Colegio Americano de Medicina Deportiva de la definición de lo que es un ejercicio vigoroso, moderado, suave, muy suave, es muy útil, no solamente es muy útil en la prescripción del ejercicio porque le permite a usted saber si un paciente viene muy desacondicionado, le va a permitir a usted saber qué modalidad utilizar y de qué manera entrenarlo. Entonces, si tenemos un paciente muy desacondicionado, que posiblemente hagamos una terapia en casa, con una capacidad muy bajita, posiblemente podemos estimular el caminata en casa, un ergómetro casero como este que ustedes ven acá, con un ejercicio fraccionado de 10 minutos y con una progresión muy lenta y variable. Pero esta misma tabla nos permite en el paciente que tenga ya una capacidad mayor, por la prueba funcional o por interrogatorio, usted puede ir, dependiendo de la capacidad funcional inicial con la que ingresó, prescribiendo ejercicio de manera más apropiada. Si esta tabla le permite a uno no solamente conocer qué es un ejercicio vigoroso, moderado, suave o muy suave, dependiendo de la frecuencia cardíaca máxima o de la porcentaje de consumo de oxígeno, sino cómo prescribir el ejercicio dependiendo de la capacidad funcional inicial que tenga esa persona. Entonces, si tenemos un paciente desacondicionado leve, digamos, deportista, pues que tenga una capacidad inicial de 7 o 8 meses, joven, pues ya podemos empezar con cualquier modalidad seguramente, con una prueba funcional inicial y ya con un tiempo mucho mayor. Entonces, importante rescatar esta tabla, pienso yo, y tenerla en mente para cuando nos llegue el paciente muy desacondicionado, moderadamente desacondicionado o no tan desacondicionado, poder aplicar la estrategia del ejercicio de manera más adecuada. Recuerden que la intensidad es la que determina el resultado del programa de rehabilitación. Estos beneficios del ejercicio son cuando prescribimos ejercicios en rangos de entrenamiento, no en rangos submáximos para cada paciente. Entonces, por eso es importante individualizar esta prescripción para que el beneficio sea mucho mejor en todo el impacto que acabamos de decir. El entrenamiento en el paciente pulmonar tiene en cuenta la capacidad funcional inicial. La recomendación inicial es que se hagan con entrenamientos entre el 60 al 90, dependiendo de la capacidad funcional inicial. Debe ser individualizada, dependiendo obviamente de su compromiso funcional. Con intensidades menores vamos aumentando la duración. Obviamente, como la mayoría de presión de ejercicio en rehabilitación cardiopulmonar, entre mayor intensidad, mejor beneficio en morbimortalidad. Se debe utilizar la escala de percepción de disnea y de control de signos vitales. Vimos que este paciente rápidamente con hemopatía restrictiva, lo repito, puede hacer taquicardia, respuesta hipertensiva, hipoxia. Aquí está muy presente de la respuesta presora porque fácilmente pueden hacer hipertensión por su respuesta propia, por su pulmón fibrótico. Bueno, la frecuencia mínima 3 veces por semana. Los grupos musculares que definitivamente más evidencia tienen son los miembros inferiores, es lógico, como falla cardíaca, donde más hay mitocondrias. Los músculos más grandes del cuerpo están en las piernas y donde hay más mitocondrias, donde podemos impactar mejor en la respuesta metabólica oxidativa, que es la que permite que esa persona mejore capacidad funcional. 20 a 45 minutos de duración, se puede hacer continuo. Con carga, inicialmente el paciente muy descontinuado con bajas cargas y seguimos aumentando tiempo, o intervalo, el paciente que ya está un poco más acondicionado. Estar pendiente de la saturación y la progresión, pues es muy individual dependiendo de la respuesta de cada paciente. Entonces, esto está en los libros, esto está en los textos, aplica para el paciente post-COVID, solamente que hay que tener en cuenta las características propias del comportamiento fisiopatológico de la neuropatía restrictiva y de las otras comorbilidades que pueda tener, ¿cierto?
que ya revisamos. Los ejercicios respiratorios tienen 3 objetivos básicos: mejorar disnea, mejorar fuerza de músculos respiratorios y limpieza de vía aérea. Para la mejora de disnea utilizamos en los programas de rehabilitación la respiración diafragmática y con labios fruncidos, como lo hacemos con el paciente con EPOC de manera educativa. Y esta estrategia, que ahora les voy a mencionar un poco más en la teoría diapositiva, la mejora de los músculos inspiratorios, utilizando el incitador respiratorio umbral, es una estrategia que tenemos que tener en mente. Ahora en la próxima diapositiva les cuento por qué. Tenemos que tener en mente porque es una estrategia que no debemos olvidar y que debemos involucrar en estos programas, porque es la que mayor evidencia ha dado en mejora de esta fuerza en pacientes con EPOC previos, en pacientes post-UCI y en el paciente adulto mayor. Entonces, creemos que esta estrategia es válida y se puede aplicar en el paciente desacondicionado, también por neuropatía restrictiva, como se ha hecho ya también. Tenemos experiencia también con el incentivador en la neumoconiosis. Y la limpieza aérea, algunos pacientes quedan con, algunos no todos, quedan con tos productiva, quedan con bronquiectasia, y este paciente amerita ya un manejo específico, individualizado, terapia respiratoria con todas las técnicas de humidificación, drenaje postural, tos asistida, y esto sería ya aparte, pues, por una atención por terapeuta respiratoria con un número de sesiones determinado, dependiendo de la severidad del componente de obstrucción de la vía aérea. Este es el incentivador respiratorio umbral. Yo lo veo como una pesa, es un aparato que nos permite ponerle una sobrecarga a los músculos inspiratorios, que son los que están desacondicionados. Esa sobrecarga se mide en centímetros de agua, desde 7 centímetros hasta 40 en este, hay otros que van hasta 20. El paciente viene, se le hace una especie de pruebita inicial, como hacemos un entrenamiento de fuerza, vemos con qué centímetros de agua puede realizar 3 ciclos de 10 respiraciones, con una respiración a volumen corriente, y más o menos cada semana o 2 semanas vamos subiendo la intensidad de la carga, ¿sí? Hasta que llegue al parámetro máximo. En los pacientes con EPOC, con falla cardíaca, con adulto mayor, en el paciente post-UCI y en general en rehabilitación pulmonar, está recomendado como estrategia y definitivamente tiene esta evidencia. Entonces, es una estrategia muy fácil de usar, que se educa al paciente para que lo haga y que creo que podemos utilizar y va a ayudar mucho a nuestros pacientes. Estas serían las indicaciones: paciente que tenga debilidad musculorespiratoria, dignidad de reposo. Obviamente, si el paciente tiene dificultad respiratoria, desaturación con el ejercicio, no se debe dar todavía, o empeoramiento de síntomas con el ejercicio, no se debe aplicar. Esto sería utilizando PIMAS, pero como les digo, uno lo puede hacer empíricamente tratando de buscar la resistencia con la cual el paciente haga 3 series de 10 respiraciones, descansando 1 minuto entre cada serie, y luego se le indica que 2 veces al día lo haga, ojalá diario. Entonces pienso que esta estrategia, que nos ha sido útil en todos estos son revisiones sistemáticas, en todas estas patologías, es válida y aplica para el paciente desacondicionado, sobre todo el adulto mayor post-UCI, que tenga falla cardíaca o que tenga una neuropatía de tipo restrictiva. El trabajo de fuerza es clave en estos pacientes. El trabajo de fuerza es importante porque la fuerza es la que permite independencia también. El entrenamiento de fuerza tiene 3 etapas: una etapa de preparación, de entrenamiento inicial y avanzado, que debemos seguir durante la prescripción de ejercicio en estos pacientes. La primera indica una buena educación y respiración y postura, evitar que el paciente haga valsalva, sobre todo durante la contracción, durante la fase concéntrica, porque ese valsalva aumenta la respuesta hipertensiva. Entonces hay que indicar en las primeras sesiones, buena postura, una buena respiración, y empezamos con cargas bajas, con bajas cargas, repeticiones bajas y volúmenes bajos de entrenamiento. Esto serían las primeras 2 semanas o 3 semanas de empezar la actividad de fuerza. Luego, ya podemos mejorar la coordinación intramuscular, podemos ir aumentando con una buena postura, una buena respiración, las cargas, subirlas al 30 al 40% con un borde 12, y subir las repeticiones y subir el tiempo después de la segunda semana. Y luego, la que ya genera hipertrofia, miren que aparece hasta la 6ª semana. O sea, inicialmente esto es lo que pasa y lo que vemos cuando uno entrena cualquier músculo. Inicialmente uno mejora es esto, pero después de la 4ª o 6ª semana es que usted empieza a ver los efectos ya
directamente en la fuerza muscular, en la hipertrofia muscular. Ya en ese caso, después de la cuarta o sexta semana, usted ya aumenta intensidad hasta el 60% de la repetición máxima, puede aumentar repeticiones y aumenta tiempo. Entonces miren cómo se progresa. Es una forma, digamos, fisiológica de usted progresar el entrenamiento de fuerza en un paciente cardiopulmonar. Se recomienda inicialmente en un solo segmento para usted monitorizar la respuesta a presión en el otro lado y para evitar que no haya respuesta hipertensiva, y mientras le enseña a manejar la postura de respiración, evitar valsalva. En las primeras sesiones, un monitoreo muy estricto, tanto del BOR como la presión arterial, y siempre recordar que durante el fortalecimiento debemos mantener la relación concéntrica-excéntrica 1-2, es decir, si yo voy a hacer un concéntrico de bíceps, concéntrico 1, excéntrico 1-2, y siempre tratando de manejar un buen patrón respiratorio, evitando el valsalva. Si el paciente tiene estenotomía, si el paciente tiene safenectomía, obviamente sabemos las contraindicaciones, mientras la estenotomía esté estable, que más o menos son 4 semanas, sobre todo para trabajo de pesas en miembros, 4 a 6 semanas, sobre todo en miembros superiores y en el pecho. Entonces, de esta manera uno puede progresar de manera inteligente y segura el entrenamiento de fuerza en el paciente cardiopulmonar. Bueno, este es como lo quería compartir. Estas serían las conclusiones. Una pregunta que me hacían en otra charla que tuve la oportunidad de compartir. Bueno, ¿es diferente la prescripción del ejercicio en el paciente con COVID en rehabilitación cardíaca? Yo digo, bueno, hay similitudes y hay diferencias. Definitivamente hace parte de un tratamiento integral. O sea, yo hago ejercicio para que esa persona, con un abordaje y una visión integral como la que hacemos en los programas de rehabilitación cardíaca, ese paciente, junto con la educación, junto con el manejo de todas las otras variables, ese paciente se reintegra a su ocupación. Hay que evaluar todas las deficiencias y discapacidades, como en cualquier paciente con falla cardíaca. Hay que dar un pronóstico funcional y definir unas metas a corto y largo plazo, lo mismo. Hombre, yo tengo un paciente con falla cardíaca, con hemopatía restrictiva, hombre, yo no voy a poner, yo voy a dar una meta funcional a llevarlo a su capacidad que tenía antes. Voy a posiblemente lograr un poco menos, pero al menos que mejore en su autocuidado, en su función. La prescripción debe ser individualizada, esto lo repetimos, porque por todo lo que acabamos de revisar y que ustedes saben, el ejercicio amerita un conocimiento muy estricto, muy exacto de la condición de salud y de lo que queremos como desenlace. Las modalidades y protocolos son las mismas, adaptadas a cada una de las deficiencias de las condiciones de salud. Hay que medir con indicadores específicos. Hay que medir la capacidad funcional con una prueba funcional, ya sea una caminata de 6 minutos, ya sea una prueba en banda, un Bruce modificado, una prueba en bicicleta. El DASI, utilizar una escala por interrogatorio de capacidad funcional como el DASI, el índice de actividad de Duke. Si queremos tener programas con mediciones de calidad de vida, utilizar cuestionarios generales de calidad de vida, como el SF36, o cuestionarios específicos ya validados en nuestro medio, como el Minnesota para falla cardíaca, como el St. George para enfermedad pulmonar, y eso puede impactar mucho más en lo que queramos si lo medimos. Eso es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué diferencias? Pues retomo con lo que empecé, es una enfermedad nueva que estamos conociendo, llevamos apenas un año y punta conociéndola. Comparte muchas cosas con síndromes que ya conocemos, pero otras no. Entonces, estamos en una zona todavía de aprendizaje y yo pienso que en este momento de aprendizaje tenemos que ser mucho más cuidadosos con la prescripción del ejercicio. Hay pocos estudios de seguimiento clínico a largo plazo, a 6 meses máximo, como les mostré. No se sabe qué pase 1 año, 2 años, no ha pasado el tiempo. Lo sabremos, hay que estar muy a la expectativa de nuestra experiencia, compartirla y de lo que publique la literatura para poder asumir ideas y adaptarlas a nuestros pacientes. Generalmente hay deficiencias multisistémicas, múltiples discapacidades que hay que evaluar, mucho más que en los otros pacientes de la comunicación, de la movilidad, y una fuerte repercusión también por la parte laboral de independencia lúdica. La estratificación de riesgo hay que hacerla utilizando lo que ya tenemos, pero tener en cuenta que como no conocemos mucho, siempre piensen un poco más grave de lo que vean y tengan mucho cuidado para no tener una complicación con la prescripción del ejercicio. Obviamente aplica normas de bioseguridad. Nuestros gimnasios tuvieron que adaptarse en paralelo cada aparato, métodos de distanciamiento, y el médico tiene que estar con todo el protocolo de seguridad para transmisión por aerosoles y los pacientes también. Programas híbridos, apareció no, existía de antes, pero digamos que tuvo su gran boom.
Podemos mezclar programas de atención híbridos o presenciales o por telemedicina, en el cual muchas de estas estrategias se puedan hacer en el paciente muy desacondicionado o de procedencia lejana, que nos está pasando también. Y definitivamente la medicina de rehabilitación, este señor que está acá es el padre de la rehabilitación, el doctor Howard Rocks, era el internista dedicado a la rehabilitación de los pacientes con secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Él se dedicó luego sobre la rehabilitación y fue el que sentó las bases de todos los conceptos de rehabilitación que aplicamos. Vemos cómo la rehabilitación en general, lo que nosotros hacemos, se ha puesto a prueba en muchos retos. En el reto de toda la discapacidad secundaria en la Segunda Guerra, en el reto, por ejemplo, en los años 40, 50, de las secuelas de polio aquí en nuestros países, con la aparición de muchas instituciones que apoyaron a estos pacientes, el comité y muchas otras, y que motivó la aparición de los programas de rehabilitación en la ciudad. Y el COVID es un reto nuevo que nos llegó, es un reto nuevo en el cual tenemos la posibilidad como rehabilitadores de demostrar lo que somos capaces por los pacientes. Podemos utilizar todo nuestro conocimiento, experiencia, para que estos pacientes logren, con lo que nosotros sabemos, volver a su vida lo más normal posible, que creo que es el objetivo primario de la rehabilitación. Muy bien, eso es lo que tenía para compartirles, Domingo, para yo oír como preguntas y inquietudes respecto a lo que hablamos. Doctor Sergio Daniel Ortiz, muchas gracias por esta brillante exposición en la cual usted nos ha mostrado desde el inicio la parte de la defensa, la parte inmunológica, la parte del virus, la fisiopatología, la enfermedad, cómo se puede originar la enfermedad, los riesgos que tenemos con esta enfermedad, las complicaciones y qué podríamos hacer nosotros para coger a estas personas que han padecido esta enfermedad y volverlas a llevar a su vida lo más normal posible, desde la parte de la casa, la parte laboral. Brillante la exposición. Muchas gracias, doctor. Y aquí tenemos Domingo, gracias. de personas que han hecho preguntas, las vamos a ir pasando poco a poco. Y los que tengan preguntas, por favor, les pido el favor de que la hagan por el chat y yo las voy pasando al doctor Sergio Daniel Ortiz. Entonces, aquí hay una pregunta, doctor Sergio, que habla de qué importancia tiene, por ejemplo, la parte de la alimentación. Si hay algún tipo de restricción el paciente que ha tenido COVID, algún tipo de recomendación. Si usted... Bueno, estamos hablando del paciente que se le prescribe ejercicio en un programa de rehabilitación cardíaca. Generalmente nos puede llegar el paciente desacondicionado solamente, que posiblemente no tenga que tener unas recomendaciones nutricionales específicas, pero recordemos que el paciente con falla cardíaca y con EPOC o con enfermedad pulmonar generalmente tiende a tener caquexia y alteraciones a nivel de su masa muscular. Entonces, los pacientes se cobran muy bien teniendo en cuenta la función renal, el aporte proteico, cuando haya sarcopenia, aumentar un poco el aporte de proteínas, y como vamos a hacer actividad física, estar también mirando el aporte calórico para que no tengamos una pérdida calórica que con el ejercicio no logremos que suba de peso cuando el paciente llegue con bajo peso a nuestro programa. Yo extrapolo lo que veo en falla cardíaca. Son pacientes que muchas veces llegan caquéticos y hay que acompañarlos de la nutricionista para que le hagan un programa nutricional en el cual haga soporte calórico que le permita hacer la actividad y suba un poco la ingesta de proteínas para que nos genere la formación de nuevo músculo. Eso sería lo que yo extrapolo de lo que conozco en EPOC. Es muy frecuente que el paciente también tenga polipoxia general, sarcopenia, debilidad muscular y amerita una dieta también específica, sobre todo en los casos severos. En el caso que no, a no ser que tenga un factor de riesgo específico, el obeso, el hipertenso y el diabético, pues aplica las mismas recomendaciones propias de estas enfermedades, ¿cierto? Excelente, doctor Sergio, porque eso muestra el manejo integral que usted tanto ha hablado en toda la charla. No solamente la parte muscular, sino la parte cognitiva, la parte nutricional. O sea, eso muestra que la rehabilitación es un manejo completamente integral e individual, de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Aquí preguntan, varias personas están preguntando hasta cuánto los médicos conocemos en general que existen estos programas de rehabilitación para pacientes post-COVID. Indudablemente lo que usted ha dicho es una cosa nueva, pero valdría la pena si usted quiere resaltar algo. Sí, lo que yo he percibido al menos de mi medio, voy a hablar de mi medio porque pues, y de lo que pasó conmigo también, de mi experiencia en la parte aguda, desafortunadamente
La atención aguda se dedica obviamente pues a la educación y riesgo en el paciente que está solo, pues que está en casa. Digamos que no hay una educación con respecto a la parte respiratoria, no se está dando. Se le da el oxímetro a la persona y se le enseña signos de alarma, si la saturación baja, si tiene mucha fiebre persistente, pero no hay una educación con respecto a la parte respiratoria, ni tampoco en el paciente que no tiene fiebre y solamente tiene tos y está en casa, con respecto a mantenerse acondicionado. Entonces, de esa parte pienso que no se está trabajando mucho. Me imagino que pues, los recursos están dedicados pues, a detectar los riesgos de hospitalización también. Pero yo creo que una llamada también con un médico entrenado, un médico general que se entrene en esto, podría dar indicaciones complementarias, ya que esta atención fuera mucho más completa. Obviamente nos están llegando pacientes, pero los pacientes más severos. Entonces nos está llegando el paciente que hace miocardiopatía, ya hemos tenido miocarditis, el paciente que hace enfermedad coronaria, el paciente que hace síndrome de dificultad respiratoria del adulto y queda con oxígeno en casa, ese es el que nos está llegando. Pero hay una franja de pacientes que creo que estamos perdiendo y es el paciente no tan severo que queda muy desacondicionado y que lo mandan a trabajar tempranamente, pero que se fatiga muy rápidamente en el trabajo, en el cual yo creo que es la mayoría, que son muchos, en el cual yo creo que los programas podrían ser también un apoyo y no se está utilizando en esa franja los programas de rehabilitación. Creo que aquí está la expectativa para que nosotros mostremos eso a los diferentes clientes de que eso pasa. En estos días me llegó una persona que trabaja en salud, ella es una contesta teléfono, y resulta que ella llegó a la consulta, me la mandaron porque ella que tenía mucha disnea, de 35 años, hizo una enfermedad hospitalaria, pero solo con oxígeno. Los exámenes fueron normales, no hizo compromiso restrictivo, pero mucha disnea y mucho desacondicionamiento. Ya estaba trabajando, le dieron los días de incapacidad, entonces, hablándose fatigaba. Entonces, esta paciente, pues la incapacitamos, le dimos un programa de un mes de acondicionamiento y ya logró mejorar su estado físico por el desacondicionamiento que tuvo. O sea, uno lo ve, o sea, independientemente de que haya enfermedad cardiopulmonar, los pacientes quedan muy desacondicionados. Y hay oficios que ameritan un entrenamiento por su exigencia metabólica mayor. Entonces, creo que no se están remitiendo todos, se están remitiendo los más severos, son nuestros retos, pero creo que tenemos que abrir el ojo a esas otras personas que de pronto no nos mandan, pero que sí quedamos desacondicionados. El doctor Fabio Sánchez, distinguido médico ginecólogo de la ciudad de Medellín, hace hasta una recomendación de que esta conferencia, la grabación de esta conferencia, una vez la tengamos, sea distribuida por un lado a todos los médicos posibles, pero también a las diferentes IPS, EPS, para que conozcan la diferencia de la parte de la rehabilitación cardíaca tradicional a la rehabilitación de estos pacientes post-COVID y todo lo que los pacientes post-COVID se pueden beneficiar. Es una sugerencia que la tendremos en cuenta una vez tendremos la grabación, la haremos llegar a las diferentes IPS, de pronto a los directivos, para que vayan viendo que estos pacientes también pueden retornar rápidamente a su actividad normal una vez las condiciones lo permitan remitir al programa de rehabilitación. Perfecto, muy bien. Aquí preguntan, doctor Sergio, ¿dónde se puede conseguir el incentivo de inspiratorio de umbral? Eh, Tenemos Pues no sé, puedo darle el nombre, pero mire, el incentivador se consigue en el medio, está en Mercado Libre y hay ortopédicas de la ciudad donde se consigue. Ustedes llaman a las ortopédicas, donde venden los mismos aparatos, los mismos sitios donde venden muletas, bastones, el incentivador de bolita, ahí lo consiguen también. El costo aproximado es de unos 50, 60 mil pesos. El aparatico se consigue en estos almacenes ortopédicos. Tiene que pedirlo como incentivador. Ellos lo conocen con el nombre en inglés, threshold. Entonces, porque uno dice, no, el incentivador inspiratorio, ¿no? ¿Pero cuál es ese? Entonces, no, es el threshold. Ya sí se solicita. Un incentivador tipo threshold, o sea, umbral en inglés. Se consigue. Hay una pregunta también que hacen, ¿qué opina usted sobre los ejercicios acuáticos en los pacientes post-COVID? Hombre, cualquier modalidad está indicada. Lo importante de la modalidad acuática es que el paciente ya tenga, a ver, en rehabilitación cardíaca la modalidad acuática ha sido muy poco usada por los riesgos de hacer actividad en el agua, en la etapa, digamos, posaguda, porque usted tiene una complicación en el agua y es más difícil de resolver. La telemetría, pues es imposible. Pienso que la parte acuática aplica en la fase 3, cuando el paciente ya está acondicionado en seco, cuando ya le hemos telemetrizado, tomado presión y monitorizado en la fase 2 y tiene una capacidad funcional para hacer actividad en el agua, ya sea hidroaeróbicos o natación, que amerita por lo menos 8 a 9 METs o 10 METs. Si ha logrado ya eso en la fase 3, ya puede estar indicada, claro que sí.
ver, ¿qué otras preguntas tienen? ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Profe, buenas tardes. No, no es Alirio, sino Emilsen Rojas. Estoy en el computador de Alirio. Ah, bienvenida. Profe, gracias. Doctor Sergio, la pregunta mía, yo soy educadora física, exalumna del profesor Domingo, y la pregunta básicamente es, cuando usted habla de la actividad vigorosa, de la actividad física vigorosa, ¿podemos hacer un trabajo de entrenamiento HIIT para ayudar a la disminución de los marcadores inflamatorios y esto se podría hacer después de cuántas semanas? Sí, el entrenamiento HIIT, que pues ustedes saben, el entrenamiento de alta intensidad, fue pues una tendencia grande en la prescripción de ejercicio. Se ha demostrado que con el HIIT los pacientes logran en menos tiempo mayor capacidad funcional, pero en los programas de rehabilitación de esos pacientes de riesgo lo recomendamos cuando el paciente lleva por lo menos 4 semanas de entrenamiento mínimo convencional y capacidades funcionales de más de 8 meses, de mínimo 8 meses, por los riesgos que tiene el HIIT. Yo el HIIT lo dejaría para la etapa, se podría utilizar al final de la fase 2 o durante la fase 3. Y ojalá ese HIIT monitorizarlo antes de que el paciente se alte a la fase 2 para que con seguridad lo pueda hacer en la fase 3. Buena evidencia en pacientes pulmonares crónicos, en falla cardíaca. Por ahí hay un estudio reciente, último, que les puedo compartir, donde se comparó el entrenamiento convencional con el HIIT y a pesar de lo que veníamos creyendo, es un estudio muy bonito, desafortunadamente el entrenamiento HIIT no mostró mejoría con respecto al entrenamiento convencional. Pero bueno, se puede utilizar, lo importante es evaluar los riesgos de hacer entrenamientos de alta intensidad en un paciente que tenga una estratificación severa de riesgo por un COVID. Si tú tienes un paciente desacondicionado o con un riesgo bajo, completas unas etapas iniciales de entrenamiento convencional, dependiendo del riesgo, 3, 4 semanas, prueba funcional, buena capacidad, pues en entrenamiento HIIT y mantenimiento en fase 3. Es como mi recomendación. A ver, aquí preguntan si el paciente con COVID leve, moderado, que tenga una leve disminución de la capacidad funcional, sería conveniente hacer o una prueba de esfuerzo convencional o una prueba cardiopulmonar. Hombre, este paciente que no tiene riesgo, una prueba de 100 minutos, un DASI, un interrogatorio, es decir, tampoco el recurso, pienso que si tenemos un paciente que digamos mi caso, que tuvo fiebre, perdió capacidad funcional, pienso que no está indicado y el riesgo es bajo, no hubo complicación pulmonar, cardíaca, no tiene factores de riesgo que impliquen o sea, no hay obesidad, no hay hipertensión, no hay diabetes, este paciente no amerita realmente una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo la indicaríamos, o la prueba funcional al ingreso, es en el paciente que ya no lo remiten, y yo pienso que el que ya ha remitido directamente al programa desacondicionado, cualquiera que sea, pues tenemos la opción de hacerlo. Y obviamente en el paciente ya severo o grave. En el paciente que uno podría hacer el acompañamiento con telemedicina en estos programas de las EPS, creo que no sería indicado, pues va a ser un recurso muy grande para mandarle a todos los pacientes leves. Pero para ingreso al programa, cuando lo remiten, creo que sí. Creo que sí. Sobre todo porque muchos de estos pacientes tienen factores de riesgo. Muchos de ellos son obesos, hipertensos, como parte de su comorbilidad para el COVID o su predisposición al COVID, y amerita que evaluemos la respuesta al ejercicio. Ojalá con un seguimiento clínico de presión arterial, respuesta cronotrópica, respuesta presora y ojalá el electrocardiograma, ¿cierto? Que es una prueba de fuerza. Lo que nosotros llamamos pruebas funcionales, ¿cierto? Pero que son realmente pruebas de fuerza. Aquí hay una pregunta que es interesante porque es uno de los objetivos de estas teleconferencias que estamos haciendo, que lo hacen dirigida a los médicos, si los médicos tienen conocimiento de que existen programas de rehabilitación post-COVID para remitir los pacientes, yo lo haría de una forma mucho más amplia. Si el personal de salud en general conoce que a los pacientes post-COVID se les puede hacer una buena rehabilitación para que los pacientes retornen a su vida normal lo más pronto posible. Eso es uno de los objetivos de estas charlas, para que nosotros seamos como unos difusores de que esto es nuevo. Estamos ante una pandemia, alguna cosa novedosa, como lo ha dicho varias veces el doctor Sergio, y me parece que es una cosa fundamental nosotros hablar en las diferentes instituciones donde trabajamos para que estos pacientes sean remitidos a esos servicios y sean admitidos. Y las respectivas IPS también paguen los honorarios a las personas que prestan esos servicios. No sé si el doctor Sergio tiene algún... Sí, Domingo, pues mira, cuando uno ve la literatura y ve la realidad y pues tú que llevas trabajando desde muchos años en este campo, ve que
En la rehabilitación normal, en la cardiología normal, nos remiten apenas, dicen los estudios que apenas un 30 o 40% de los pacientes que nos podrían remitir, y se quedan un 70% sin remitir. O sea, todavía hay mucho desconocimiento de la rehabilitación en falla cardíaca. Se nos enseñaba antes que estaba proscrito el ejercicio, ¿cierto? Y todavía eso ha cambiado mucho y hemos logrado mucho abrir, pero ha sido años. Ahora, con esto de COVID tan nuevo, pues pienso que es trabajo de nosotros mostrar todos estos beneficios, como lo hemos hecho en falla cardíaca, en EPOC y en enfermedad coronaria severa. Es nuestra responsabilidad, porque es que es lo que es nuestro saber. Esto no lo sabe muchas otras personas que no están en esta área. Entonces creo que es nuestra responsabilidad mostrarlo, hacerlo como lo estamos haciendo el grupo, de buena manera, y compartiendo experiencias como lo estamos haciendo acá. Sí, eso indudablemente, porque aquí en el país nosotros hemos estado trabajando en esto en compañía con el doctor Sergio y otras personas en la parte de rehabilitación cardíaca que afortunadamente hoy en día están en diferentes lugares del país, en la costa, en el interior, y yo creo que van a ser los multiplicadores para que estos programas para los pacientes post-COVID también sean tenidos en cuenta por todos los médicos y que no le vayan a rechazar a un paciente que se puede beneficiar, no le vayan a rechazar las sesiones de rehabilitación cardíaca. De acuerdo. Aquí preguntan si un paciente obeso sin acondicionamiento físico adecuado podría ser también la parte de la rehabilitación cardíaca. Sí, el paciente obeso, pues generalmente va acompañadito, generalmente es el obeso puro, que no tenga al menos hipertensión, bueno, síndrome metabólico. Entonces, este paciente obeso es candidato, es un riesgo para COVID, seguramente lo presentó como riesgo. Y en este paciente creo que es importante estratificar bien el riesgo, porque tenemos que ver cómo se comportan sus... Recuerden las guías del Colegio Americano para prevención primaria, pacientes de más de 40 años, obesos o con antecedentes de obesidad, hipertensión o diabetes, deben tener una prueba de esfuerzo previo al inicio de cualquier ejercicio. En este caso aplicaría más. Si es un obeso de más de 40 años, ya tiene dos factores de riesgo posiblemente, y sedentario, tres, para hacerle una prueba inicial, estratificar riesgo y prescribirle su programa, no, posiblemente un programa pues, de acondicionamiento que se nos va a ir un mes o un mes y medio porque es un paciente que no tiene otras comorbilidades, ¿no? Aquí hay otra pregunta que dice, tengo un hermano paciente post-COVID, hospitalizado 2 semanas, llegó hasta Torres de alto flujo, joven de 42 años, obeso, está en terapia, ya lleva como 30 terapias, pero se siente muy fatigado. ¿Hay algo más que se deba hacer? Necesitaríamos información clínica, Domingo. Necesitaríamos ver la parte pulmonar, cómo salió el TACAR, cómo está la espirometría, cómo salió el ecocardiograma. La fatigabilidad de la INEA puede ser de origen de descondicionamiento o origen cardíaco o pulmonar. Entonces hay que hacer un estudio de todas estas variables y ver para dar un pronóstico, que es lo que quieren con esta pregunta. El Esa, pronóstico, esa ¿cierto? parte yo le agregaría directamente que muestra lo vital que es tener nosotros un manejo integral del paciente, donde Ujú. hay Sí, internistas, cardiólogos, sí, neumólogos, de que acuerdo, indudablemente ellos van a ser personas que van a evaluar a estos pacientes para ver dónde puede estar ocurriendo alguna alteración que puede estar limitando de acuerdo, la rápida fatiga. de Entonces, acuerdo. esta parte la tenemos que tener en cuenta para el manejo en equipo de este Y, programa. y que amerite un manejo alterno, porque es que el ejercicio es una estrategia, pero también entonces si se le detecta una falla cardíaca, el manejo de la falla cardíaca, ¿cierto? Si se le detecta una neumopatía obstructiva, el manejo de la neumopatía obstructiva, su terapia respiratoria y los broncodilatadores. Entonces ya dependiendo de eso, de las estrategias médicas también, ¿no? O sea, esto va pegado a la parte médica. Nosotros, como médicos, aplicamos la parte médica terapéutica, entendiendo que hay otras variables a tener en cuenta, el manejo farmacológico, la oxigenoterapia, y eso lo manejan las especialidades paralelas, ¿cierto? Como dice Domingo. Aquí dicen también que si no hay sitio suficiente y de fácil acceso para la rehabilitación, sería irresponsable sugerir actividad física sin seguimiento, sin monitoreo. Sí, creo que la situación, mira, eso pasó como cuando empezó el polio, no había sitios y hubo que crearlos. O sea, es que la enfermedad obliga. Si el comportamiento, no sabemos todavía cómo es el comportamiento de la neumopatía, no sabemos el comportamiento de la miocarditis, pero si esto empieza a ocurrir en epidemia, digamos, estas secuelas, pasa como en polio, ¿qué hay que hacer? Hombre, la misma situación va a obligar a que tengan que crearse centros, a que los centros que ya están tengan que abrirse a estas posibilidades. No sabemos realmente qué pase. Con una enfermedad como el polio era muy claro que quedaban las secuelas y obviamente pues había que hacer la terapia,
la adaptación ortésica, como pasó en los 40, 50, ahora no sabemos. Esto no es tan evidente como un polio, pero su evolución nos va a ir diciendo, hombre, en la medida en que empiecen a ver más, y eso nosotros somos los que vamos a detectarlo, y los que tenemos que informarlo a la sociedad, porque nosotros somos los que vamos a saberlo primero. Hombre, vamos a ver las secuelas, vamos a ver las complicaciones a mediano o largo plazo, y que necesitan programas más largos, un seguimiento mayor. Tenemos que informar para que, no decir, no, es que no hay centro, no, hay que crearlos, o hay que abrir, ampliar, o crear otras estrategias articuladas con el INDER, no sé. Ya habría muchas cosas que uno podría articular, eh, pero estando muy pendiente de la necesidad, ¿cierto? Yo le diría a esta persona que hace la pregunta que esto es similar a lo que pasó hace tantos años con la rehabilitación cardíaca. Antes los pacientes que tenían eventos cardiovasculares tenían que demorar inmovilizados 1 o 2 meses inmovilizados porque tenían temor de muchas cosas, hasta que comenzaron personas a hacer investigaciones y fueron mostrando poco a poco que el paciente, si estaba inmovilizado, tenía más riesgo de tener problemas. Y fueron creándose los programas de rehabilitación cardíaca. Medellín empezó con un programa en el Hospital San Vicente, liderado por el doctor Carlos José Jaramillo, y poco a poco esos programas se fueron extendiendo en toda la ciudad de Medellín y el resto del país. Entonces yo digo, todo requiere un incentivo y si no lo tenemos, tenemos nosotros la obligación como profesionales de la salud, crear los programas, motivar a que los programas aparezcan para bienestar de la población en general. O sea, tenemos que liderar esa parte si realmente estamos interesados en el bienestar de la población. Así es. Como lo hemos hecho, Domingo, en todos estos años, ¿no? Señor. Con Sí, enfermedad coronaria, con falla cardíaca, con la Sociedad de Cardiología, con los capítulos, con las charlas, con los congresos, con esta misma actividad, ¿cierto? sí, señor. Entonces, también preguntan la participación de los educadores físicos en estas actividades. Sí, la educación es clave, ya lo vimos, la educación es clave inicialmente al paciente y la parte de educadores físicos se ha articulado muy bien en otros programas, sobre todo en la fase de mantenimiento. Mire, la fase 3 es el patito feo de la rehabilitación cardiopulmonar, porque casi en todos los sitios hospitalarios tenemos fase 1 y fase 2. Y obviamente la fase 2 se queda como en controles cada tanto. Pero creo que la parte de educación física en un paciente estable hemodinámicamente en fase 3 perfectamente podría hacerse algo muy bueno. Yo sé que hay grupos de ejercicio de instituciones gubernamentales, el INDER, pero estos pacientes ameritarían una prescripción un poco más individualizada desde la fase 3, que es el problema de los grupos de tercera edad, ¿cierto? Como no hay una estratificación, todos hacen una intensidad, digamos, determinada. Entonces creo que los educadores tienen un papel importante. Creo que ese papel es muy importante articulando la fase 2 con la fase 3. Porque obviamente este paciente no va a estar pegado de un centro de habitación por mucho tiempo, va a ir a su comunidad y ya la actividad debe ser, obviamente con bajo riesgo, más lúdica, más de participación, más de grupo y eso, y con una persona que esté entrenada para reconocer los riesgos. Cuando a un paciente esto se le complica y lo detecte y lo mande, ¿cierto? Y en ese sentido creo que sí es válido el papel de los educadores. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo directamente porque esta es una actividad que hacemos de 6 a 8 de la noche, se nos está acabando el tiempo. Hay personas que también quieren hacer otra intervención, si hay alguien más la puede hacer. Si no, de todas maneras, yo sí quiero resaltar algunas cosas y es que estamos ante una pandemia que está causando muchos problemas. Ya el doctor Sergio nos ha mostrado exactamente cuáles son las secuelas y en qué condiciones quedamos. Yo aprovecho el día de hoy, esta reunión, para resaltar la importancia de la vacunación. Estamos en el país actualmente iniciando una campaña de vacunación para que todas las personas se puedan vacunar sin costo alguno, porque parece que no tenemos más alternativas si no vacunarnos. De esa manera nosotros, en el caso de los trabajadores de la salud, nos protegemos y de esa manera estamos protegiendo a nuestra familia, a nuestro entorno y a los pacientes. Y también los pacientes las personas también deben vacunarse porque hasta ahora no hay otra alternativa. Entonces debemos aprovechar esto con el fin de evitar llegar a estas condiciones que el doctor Sergio nos ha mostrado, pasar de la enfermedad que puede ser leve, moderada, hasta una unidad de cuidados intensivos y de pronto hasta otras personas pueden fallecer o quedar con secuelas muy graves. Entonces yo quería resaltar esa parte, la importancia de la vacunación. No sé, el doctor Sergio, si tiene algún otro comentario. No, sí, yo creo que es una responsabilidad como médicos, nosotros y como personas de salud, los que están acá presentes, conocer que
que hay una serie de estudios alrededor de estas vacunas que hay que conocer y que hay que quitar miedos, porque creo que es que estamos llenos, y es entendible, estamos en un momento de mucho miedo, mucha incertidumbre, por la salud nuestra, por la de nuestros familiares, nuestros abuelos. Hombre, hay muchos miedos. Y cuando hay miedo, uno a veces no ve las cosas claramente. Definitivamente la vacunación ha sido un hito mundial. Yo creo que en salud el hito mundial más importante ha sido la, la erradicación del sarampión, de la viruela, del polio. Hombre, eso está en la historia. Eso está en la historia y la historia se repite. Ya hay otra enfermedad nueva. Entonces creo que es nuestra responsabilidad estudiar antes de hablar, no crear más miedo, crear desde el conocimiento, la seguridad, para que las personas tomen la mejor decisión. Y la mejor decisión es entender que hay que hacer profilaxis de esta manera, porque, porque la pandemia necesita un control pues, control no solamente de la enfermedad, sino también social. Los países están paralizados, tenemos una economía en decadencia y esto tiene que activarse porque al final va a repercutir en todos nosotros, ¿no? Señor. De todas maneras, yo les recuerdo a todos que esta actividad académica la hacemos el tercer jueves de cada mes, para que cada uno de ustedes lo pueda anotar en su agenda, que el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche, hacemos esta actividad académica, entrada libre, no hay que pagar nada en absoluto, pueden invitar a todas las personas que quieran, porque son actividades para la comunidad. Como les dije al inicio, la actividad queda grabada y la iremos a poner a disposición, por un lado en la página de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, ahí va a aparecer la grabación, se van a grabar todas las conferencias, tanto la del doctor Sergio como las otras conferencias que iremos realizando. Siempre empezamos en el mes de febrero, terminamos en el mes de noviembre, son 10 actividades que hacemos durante el año, con la colaboración muy gentil como el doctor Sergio, que nos acaba de regalar esta brillante conferencia para bienestar de todos. Y doctor Sergio, yo en nombre de todas las personas aquí presentes le transmito lo que han escrito otros por aquí de agradecimiento a usted y yo también se lo transmito en nombre propio. Muchas gracias por este regalo grande que nos acaba de hacer a todos. Nos ha ilustrado muy bien a pesar de estar nosotros trabajando en esta línea. Hemos aprendido también mucho en su conferencia. Aquí hay otras personas que todavía quieren hacer algunas preguntas. Si el doctor Sergio no tiene problema. No hay problema, amigo. Para eso estamos acá, claro. Entonces, sería indicado a todo paciente post-COVID solicitarle una prueba de función pulmonar como si fuera una espirometría. Depende del compromiso. Yo pienso que en un paciente hospitalizado debería hacérsele. Los neumólogos están trabajando en sus propias guías, ¿cierto? De control. Pienso que es bueno que cada institución conozca las guías de sus neumólogos. En lo que yo he visto de trabajo en neumología, el paciente que sale de alta, de hospitalización, se le pide una espirometría, gases arteriales y generalmente ya tiene TACAR y se le manda un TACAR a los 6 meses. Entonces pienso que es muy individualizado, pero en general la tendencia de ese paciente hospitalizado sí se le pide una espirometría, para ver qué fue la repercusión funcional junto con el TACAR y ya si hay compromiso cardíaco, pues obviamente los estudios de cardiología. Ya están creándose protocolos, creo que ya hay algunos protocolos de neumología, sobre todo neumología, para el seguimiento del paciente post-hospitalización. Qué bueno y los está manejando en las clínicas, los diferentes centros de UCI y de UCI. Es bueno conocerlos porque en algunos ya están muy estandarizados, ¿no? Y piden la espirometría después de la hospitalización, sí, en el paciente hospitalizado. Muy bien. También pregunta alguien, por ejemplo, ¿cómo hace para tener acceso a las charlas? Quien quiera tener acceso a estas conferencias puede escribir al correo electrónico de mi persona en la Universidad de Antioquia. El correo electrónico es domingo, acuérdense un día a la semana, domingo.caraballo, C-A-R-A-B de burro y doble L, domingo.caraballo, @UDA, pegado todo en minúscula, .edu.co. Si usted escribe a ese correo y se identifica como que está interesado en estas actividades, con el mayor de los gustos le estaremos enviando la invitación para las charlas siguientes que usted también pueda difundir a otras personas que le puedan interesar. Esa es la actividad que les sugiero. La pueden hacer todos. No hay ningún problema. Todo el mundo puede participar en esto y pueden difundir esta actividad a todas las personas que quieran. Si no hay más actividades, no hay más preguntas, solamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy,
quizás sí ha sido, doctor Sergio, la charla donde más asistentes hemos tenido. Qué bueno. Un honor para mí. 191 participantes asistentes a la charla. Extraordinario. Muestra la importancia del tema y gracias a usted por la claridad en todas las actividades, en todo lo que nos presentó y la motivación que nos dejó para seguir explorando en esta nueva patología que se nos ha presentado. Gracias a todos y nos vemos el próximo mes, el tercer jueves a las 6 de la tarde del mes de marzo. Serán todos bienvenidos. Guarden eso en su agenda, apúntenlo por ahí. Teleconferencias de rehabilitación cardíaca y las charlas que vienen para el próximo mes también son interesantes como esta, por ejemplo, como enfermedades cardiovasculares en la mujer. Vale la pena tenerla anotada porque van a ser editadas por profesionales muy distinguidos, cardiólogas muy distinguidos, no solamente en el país, sino fuera del país. Muchas gracias a todos, doctor Sergio, gracias y que tengan todos una buena noche. Feliz noche, gracias.